pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Esto es La Letra Chica de Domingo. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Buenas noches y feliz día, Sarasola. Muchas gracias. Extiendo el saludo a todas las mujeres que nos están mirando. Evidentemente, a través tuyo para todas. Bien, los temas de hoy. Hablaremos de violencia porque luego de las peleas protagonizadas por adolescentes en espacios públicos, que fueron muy vistas y muy comentadas en los últimos días, y al cumplirse ya un año del fallecimiento de Juan Ignacio Suárez en El Campeón del Siglo, analizaremos el fenómeno de la violencia social e institucional que vive nuestro país. Además, esta semana naufragó en el Parlamento el proyecto de ley de paridad. No llegó a los 2/3 necesarios. Vamos a estar hablando de este tema con las legisladoras Betiana Díaz Rey y María Eugenia Rosselló. También hablaremos sobre las situaciones de violencia que viven las mujeres políticas en nuestro país. Pero antes de todo esto y para el comienzo del programa, tenemos una charla mano a mano con Carolina H., actual precandidata a la presidencia por el Partido Colorado. Precandidata del Partido Colorado que diga que su líder es o su referente político es Lacalle Pou es grave. Perdón, no lo digo yo, lo dijo él. Luis Lacalle Pou. También un gran referente. Surgió como un acuerdo en contra de Robert Silva. Yo temo que por no hacer acuerdos dentro de los sectores más aledaños del punto de vista ideológico, pueda, por ejemplo, ganar la candidatura de Robert Silva. ¿Precandidatos de un solo tema en su partido? Creo que hay algunos que sí. Y algunos, bueno, lamentablemente toman decisiones y posturas un poco oportunistas tratando de sacar alguna ventaja. Fue el caso de Gurméndez, por ejemplo. Claro. Hasta los 6 candidatos el número era bien, coherente, pero bueno, cuando empezamos las mujeres a participar en la interna de Colorada, ahí ya se transformó en algo carnavalesco. Sin unión está la destrucción. Es una interna interesante, ¿no? Una interna interesante de la que hablaremos a continuación, entre otros temas. 2003 es un buen momento para recordarles, además, que esperamos vuestros WhatsApps para que sean parte explícita de los contenidos de este programa, como siempre, al 092-374-089. Carolina H., buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y feliz día a todas las madres. Empecemos por la interna y el porqué de tu candidatura. ¿Qué hizo que decidieras presentarte? Una cosa lleva a la otra también, ¿no? Esta situación del partido es una situación donde claramente no hay liderazgos, donde también hay una intención de voto muy, muy baja, históricamente baja. Y yo soy una mujer vocacionalmente política, y esto que está pasando por el partido me hace tener la fuerza para dedicarme, ponerle todo mi esfuerzo a renovar el liderazgo tan necesario del Partido Colorado y a justamente dar esta lucha por la reconstrucción y por la renovación del partido, porque esta es una elección que va a ser un parteaguas. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos estamos jugando el futuro del Partido Colorado, la proyección hacia el futuro. Entonces no es cualquier elección. Todos los candidatos nunca han sido candidatos antes, los liderazgos históricos ya no van a estar más porque por la propia edad del doctor Sanguinetti. Y entonces es interesante porque se van a definir los nuevos liderazgos hacia el futuro y entiendo que el país lo necesita fuerte al partido. El país necesita un Partido Colorado fuerte y con ideas claras y con propuestas concretas y justamente basándonos en lo que son los cimientos que hemos puesto en este país, que no son pocos, ¿no? Proyectar ese Uruguay del futuro que tiene que dar seguridades y tiene que apostar a un Uruguay desarrollado como lo supimos hacer antes. ¿Qué tipo de coloradismo representás e impulsás? Porque hay muchas formas de ser colorada o colorado, como hay muchas formas de ser blanca o blanco, frente amplista. Distintas concepciones del Estado, el vallismo más puro, el coloradismo pre-golpe de Estado, fueron bien distintos, ¿no? El pachequismo que el Valle de principios del siglo XX, y así podríamos poner un montón de ejemplos. Yo entiendo que el Partido Colorado, el Partido Colorado marcó el ADN de lo que es este país. Por todos los años que gobernó, la mayor parte de la historia del país,
por las reformas importantísimas que se hicieron durante el vallismo y supo poner al Uruguay a la vanguardia, ¿no? Yo entiendo que cada hombre, en cada circunstancia, cada hombre colorado, cada gobernante o cada mujer también, aunque por ahora no en puestos lo suficientemente relevantes como nos gustaría, hicieron o dejaron su impronta en los tiempos que le tocó. Entonces, no se puede juzgar a un hombre político en otro tiempo político con la visión de ahora, ¿no? Si me preguntás qué es el Partido Colorado, es un partido de hombres y mujeres libres que está basado en determinados principios, en determinados valores, en determinadas banderas, que son claramente la libertad, la justicia social, el Estado de Derecho, el respeto por la ley, y ese es el marco. Después, y el rol del Estado vinculado a la justicia social, porque ha habido, desde el vallismo de Pepe Valle, hasta opciones mucho más liberales de autorregulación del mercado, etcétera, ¿no? Hemos tenido de todo. Yo creo que en el momento en que le tocó gobernar a Valle de Ordóñez, él supo mirar el Uruguay de ese momento y proyectarse hacia adelante. Él supo ser un vanguardista. Por eso a mí no me parece que ser ortodoxa en cuanto al vallismo de Valle de Ordóñez es no entenderlo, porque seguramente si ese hombre hubiese vivido en este tiempo no hubiese hecho lo mismo, por supuesto, que hizo cuando le tocó gobernar y con las urgencias que ve en Uruguay de ese momento. Yo entiendo que hoy la urgencia, si me hablas del Estado, es hacer una reforma del Estado. ¿Hacia dónde? Hacia un Estado más eficiente. Porque bueno, fue lo que prometía este gobierno, ¿no? Digamos, para el gobierno era quitarle la gordura al Estado, hacer un Estado magro y eficiente, de repente para el Frente Amplio, para miradas opositoras, ha sido la motosierra y dejar en banda a un montón de gente que precisa del Estado. Yo entiendo que para que el Estado pueda realmente tener el músculo para hacer lo que tiene que hacer, que es justamente atender esas urgencias que hay y para las cuales que son, creo que estamos todos de acuerdo. Hoy estaba leyendo una nota, creo que del Observador, donde decía las 10 coincidencias de los programas de Delgado y Orsi. Entonces estaba pobreza infantil, que es algo que nos preocupa muchísimo, el 20% de pobreza infantil, el 10% de pobreza, la inseguridad, etc. Estamos en campaña y vemos muchísimas medidas que se proponen para encarar estas urgencias, porque realmente son urgencias y hay hay coincidencia en todo el espectro político que hay que tratarlas. Ahora, si no tratamos realmente primero o como una prioridad que el Estado tiene que ser un Estado más eficiente, lamentablemente las soluciones que le podemos dar a esos temas no van a ser lo justas que podrían ser. ¿Y no lo logró este gobierno encabezado por el Partido Nacional? ¿O no logró avanzar lo suficiente en ese sentido? ¿O directamente no logró ir en ese sentido? Yo entiendo que gobernar es priorizar también, ¿no? Y fue un gobierno que tuvo una pandemia, que tuvo que encarar una pandemia que le vino, totalmente imprevisto, que nadie se esperaba, que duró bastante parte del gobierno, que se le dio una buena solución y yo creo que con dos cosas fundamentales que fueron apostar a la libertad responsable a pesar de todo lo que se decía y de alguna manera nombrar un comité de expertos científicos para liderar los procesos. Eso fue muy bien atendido, pero también es cierto que hubo que hacer un paréntesis en un gobierno para atender esa urgencia mundial, ¿no? Y esto quedó en el debe. Y yo entiendo que más allá de que se puede discutir, y yo creo que hay muchas coincidencias por suerte, y después podemos hablar de que las coincidencias creo que tendríamos que encararlas en conjunto para que las soluciones también sean mejores. Pero más allá de esas urgencias, si no encaramos que necesitamos tener un Estado más eficiente, un Estado que realmente logre justamente medidas eficientes para las urgencias, yo creo que si no empezamos por ahí, ya empezamos mal. Bien, hablas de más eficientes que encuentre soluciones, no más eficiente de que gaste menos dinero. No, que baje el costo. Porque viste que eficiencia es una palabra que se puede tomar de las dos maneras. Para que sea más, necesita también bajar el que gaste menos, pero gastar menos no significa necesariamente gastar menos en políticas sociales. Yo pienso que justamente gastar menos significa
si nosotros logramos tener un Estado más eficiente, que quizás, hablando puntualmente de los funcionarios públicos, ¿no? Cuando Jorge Valle deja el gobierno en el 2004, teníamos 220.000 funcionarios públicos. Y el Frente Amplio, cuando le deja el gobierno a la coalición, se lo deja con más de 300.000. En el año 2016, cuando Danilo Astori era ministro de Economía y estaban tratando el IRPF, hizo declaraciones a todos los medios, que las podemos encontrar en Google, donde decía claramente, tenemos un exceso de funcionarios públicos que si no lo combatimos no vamos a poder bajar el gasto, como justificando de alguna manera que por eso había que crear el IRPF y subir impuestos. Entonces, ¿nosotros realmente necesitamos cubrir todas las vacantes? Bueno, yo entiendo que no. Obviamente que los derechos adquiridos no planteo tocarlos, pero sí me parece que nos tenemos que plantear qué tipo de Estado queremos para realmente poder ser eficientes, para el día de mañana poder tener menos déficit, que eso repercuta también en que no paguemos los impuestos que pagamos, que son de los más caros de la región y hasta del mundo. Pagamos impuestos de acá sobre el 26.5 del PBI y en Suiza del 27. Yo viví en Suiza y te puedo decir que uno los pagaba con mucho gusto porque realmente los servicios que te brindaba el país eran de primer mundo. Entonces, necesitamos que el Estado sea eficiente por respeto al contribuyente que paga sus impuestos, para poder realmente dejar de tener el déficit que tenemos, dejar de endeudarnos y que también se dinamice la economía. No estoy hablando de dejar de dar servicios que son esenciales, sino de darlos de una mejor manera y de manera más eficiente para poder proyectarnos al desarrollo. Has dicho que sos una candidata netamente colorada. ¿Qué pasa con los otros precandidatos? ¿No son netamente colorados? Es decir, ¿qué visión tenés de eso y qué importancia tiene? Yo hablo por mí. Yo soy netamente colorada. No tengo compromisos con nadie y mis compromisos son con los valores del partido y por el país. Eso es lo que a mí me motiva a estar haciendo este esfuerzo que, como se sabe, implica muchos renunciamientos personales y muchas cosas, ¿no? A mí lo que me motiva es justamente poder trabajar por el país, por un país mejor, como decía José Valle Ordóñez, para mis hijos, para los hijos de mis adversarios, y eso es lo que me motiva, el Partido Colorado. Ahora, de los demás, que hablen los demás. Yo sé que hay mucho rumor corriendo. También apuesto Se a ha que señalado en los últimos días, perdone, explícitamente la figura de Ojeda, que admira y tenía como referente a la calle Pou, y que a la calle Pou, por algún motivo político al presidente de la República, le podría servir que Ojeda ganara la interna. ¿Tenés alguna opinión al respecto o alguna visión? No, yo no tengo elementos para decir si le servía. Eso son especulaciones y no me quiero meter en eso. Entiendo sí que Andrés Ojeda lo dijo, eso que su figura, su referente político máximo era el presidente de la calle, y yo en ese sentido me llamó la atención justamente porque en el Partido Colorado sí tendremos referentes para nombrar, ¿no? Cuando se nos pregunta quién es su referente político máximo. Digo, tenemos a nuestro propio partido, por eso me llamó la atención, pero más allá de eso, sobre los otros comentarios me parece que no dejan de ser hipótesis y nosotros tenemos que apostar por una interna de concordia, ¿no? Más allá de las diferencias, porque es obvio que las hay, y es normal que las haya, y es normal también que cada candidato quiera marcarlas, porque de alguna manera se tiene que diferenciar para que lo elijan, y es parte de, ¿no? Y también es cierto que la política despierta pasiones, es normal que estén, pero yo, en lo personal, hago un llamado a la concordia, que es creo que lo mejor que le podemos dar al partido en este momento. ¿Y viene bien el tono entre los colorados o hay que bajar un cambio? Bueno, capaz que en alguna oportunidad sería más conveniente un tono más bajo, pero yo no creo que se haya roto ningún límite o cruzado ningún límite hasta el momento. Ya vamos a llegar al caso Marcet, que si bien pertenece al pasado, sigue vivo y es de sumo interés, evidentemente. Pero antes, una de tus propuestas es crear un ministerio de comercio o aunar distintos ministerios para un objetivo. ¿Nos puedes explicar esa propuesta? Sí, bueno, en este sentido de que es otra de las coincidencias que tenemos, me parece, entre todos los partidos, que es un Uruguay abierto al mundo, que nosotros necesitamos como país tener una inserción internacional más adecuada para poder colocar nuestros productos
en mejores condiciones arancelarias y no solamente arancelarias, para justamente que se creen más puestos de trabajo y para poder competir en mejores condiciones con nuestros competidores que entran con mejores condiciones que nosotros. Lo que le está más allá de los límites que marca el Mercosur o todo lo que significa las negociaciones hacia afuera, para adentro, en nuestra propia institucionalidad, nos falta una institucionalidad en comercio, que otros países sí la tienen. En nuestro país no está bien delimitado quién es el organismo que se encarga, o está más que nada diseminado en varios organismos, y me parecería importante, por la importancia que tiene para nuestro país ese tema, es un tema donde se nos va el futuro también, y el crecimiento del país depende mucho de cómo nos insertamos en el mundo. Para un país tan chico como nosotros y con un mercado tan chico, creo que es importante crear un ministerio de comercio, que los lineamientos sobre la inserción internacional los delimite ese ministerio. Y además lo que proponíamos era fusionar el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, y hacer un ministerio que sea de comercio, industria y servicios. Y en ese sentido que sea el que tenga la relación con los privados, sea el que venda al Uruguay. Mientras el Ministerio de Economía, entre comillas, ¿no? El Ministerio de Economía tiene que ser el que lo controla, y no es la función del Ministerio de Economía estar promocionando al país. Y después Uruguay 21 dependería de ese ministerio y para todo lo que es promoción. Y los lineamientos vendrían claramente dados por ese ministerio. Yo entiendo que ahí se podría hacer una estrategia más enfocada que hoy está faltando. Vamos al tema, Marcet. Como decíamos, en conferencia de prensa el presidente Lacalle Pou, a fines de 2022, se refería a la famosa reunión de Torre Ejecutiva de esta manera. Yo le pido a Roberto Lafluf que se junte tanto con la viceministro, con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Ministerio del Interior para que se pongan de acuerdo qué van a hacer con esas conversaciones. Si estuve en la reunión o no. Sí, pasé por la reunión, según me dicen los participantes, no llegué a los 2 minutos, pasé a saludar, es acá arriba, en el piso 11, cosa que hago frecuentemente cuando hay una reunión. Sí participé de la reunión, no participé de la reunión. Si pedí que se convoque, si fui yo el que pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción. Bueno, tú estabas en aquella reunión, evidentemente en Torre Ejecutiva. Realmente el presidente solo pasó a saludar. Y si esto es así, ¿qué quiere decir a nivel político que un presidente pase a saludar teniendo en cuenta el contexto y lo que se estaba planeando? Bueno, yo entiendo, y esto parezco un cassette, pero siempre repito lo mismo, que me hagas la pregunta. Y en este sentido yo he sido muy clara en cuanto al respeto que le tengo a la justicia, en cuanto a que el politizar la justicia o judicializar la política, que es lo que está pasando ahora, no lo veo como algo positivo, y hay una causa abierta en Fiscalía. Por lo tanto, yo hice mis declaraciones, que fueron públicas, no porque yo las haya hecho públicas, sino porque en ese caso trascendió todo. Y en ese sentido es que se sabe un poco lo que yo declaré. Pero yo, mientras haya una causa abierta, yo prefiero tenerle respeto a la Fiscalía, que lamentablemente todavía el primer caso sigue abierto, después de 2 años. Así que no tengo muchos más comentarios de los que ya he hecho. Te pido disculpas, pero sobre ese tema no voy a agregar más comentarios porque creo que no suma. Nosotros preguntamos, vos contestás o no, lo que quieras. Pero cuando te referís al primer caso, ubicanos porque se nos El caso del pasaporte, que todavía no está, o sea, que todavía está abierta la investigación. ¿El por qué se le terminó otorgando el pasaporte? A ver si hubo irregularidades en la entrega del pasaporte, todavía es una causa que sigue abierta. Entonces, como el tema está todavía en esa órbita, me parece que corra por ese carril es lo que tengo que procurar que pase como parte interesada. ¿Qué opinas del hecho, esto es una opinión y va por fuera, creo yo, del caso judicial, de que Roberto Lafluf sea una figura estelar del comando de campaña de Álvaro Delgado hoy? Bueno, son decisiones que yo puedo compartir o no, pero se tomaron de esa manera, así que no tengo opinión, no está en mi partido y no voy a hacer comentarios tampoco. No vas a hacer comentarios, si te parece un mensaje político, sí o no, porque después de todo lo que pasó...
Y que bueno, lo remuevan de ahí, a los pocos días aparezca encabezando ese tipo de la cosas, si te campaña hablo en del general, candidato del actual presidente, pareciera que muchos no lo castigaron. En digo. general, esas cosas de que salga por un lado y entre por el otro que pasan en todos los gobiernos, a mí no me parecen bien. Y lo digo lo digo porque lo puedo decir, porque mi compromiso con el cargo fue nulo. Yo cuando renuncio, me voy para mi casa y estoy haciendo esta campaña desde el llano puro. Así que creo que tengo credenciales para decirlo. Para mí, cuando algo está bien y cuando está mal, independientemente de dónde venga, independientemente si el que cometió la actitud que está mal es blanco, colorado, frente amplista, y así también voy a acompañar lo que me parece bien y lo que me parece correcto y bueno para el país, venga de blancos, colorados o frente amplista o cabildantes, como firmé también la reforma como firmé también para el plebiscito de la deuda justa. Así que las causas justas y lo bueno lo acompaño si es bueno para el país. Y lo que está mal también lo digo sin importar también de dónde venga eso que está mal. Si Maciel, Heber, Bustillo y usted sabían quién era Marcet, ¿mintieron todos en la interpelación del 22 de agosto de 2022? A ver, yo creo que ese tema está suficientemente discutido. Yo no mentí. Eso es lo que puedo decir. Y resisto archivo. Porque a veces lo que pasa es que el relato que se empieza o sea, que después ponen en tu boca cosas que no se dijeron en la interpelación y el relato le gana a la verdad. Muchas veces pasa eso en política. Uno termina, es una guerra de relatos, ni siquiera de dato contra relato. Al final termina siendo una guerra de relatos. Y lo vimos muy claramente ahora con los últimos acontecimientos que le tocó pasar al precandidato Yamandu Orsi, ¿no? Lo que puede hacer ese relato que se vuelve como una bola de nieve y que por suerte, y yo realmente me alegro de que haya terminado como terminó, de que una de las partes, o las partes admitieron que habían hecho una denuncia falsa, pero ¿qué hubiese pasado si no hubiesen dicho nada? Uno queda sospechado después, no se sabe cuánto, manchan su honor, manchan su nombre. A ver, estar en política también significa quizás estar expuesto a esas cosas que arruinan una familia, ¿no? Pero de la forma más respetuosa posible, debo repreguntarte en este sentido, porque tengo el entrecomillado de que en el Parlamento tú dijiste, Maciel me solicita esa información puntual de la situación de este señor Marcet, no me da ningún tipo de detalle de por qué me lo pregunta. Y en realidad el mensaje de WhatsApp que te había mandado Maciel decía la famosa frase, es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. ¿Eso no es un detalle de por qué te lo pregunta? No, porque lo que él no me dice es a lo que yo me refería, porque todo tiene una línea. Maciel, claro, antes de hablar antes de ese pedacito que tú estás leyendo, él venía diciendo otra cosa. Venía diciendo que de drogas le habían pedido que averiguara. Eso él no me lo había dicho. No me dijo, te estoy preguntando porque me preguntaron por... Y yo me estaba refiriendo a eso. Igual, como digo, es algo que para mí está suficientemente discutido y yo, como he repetido, no mentí en el Parlamento. Bien. Otra sobre eso, que ya quedó contestada. Hablaremos en un rato de violencia hacia mujeres políticas, cambiando nuevamente de tema. Vos le presentaste en 2023 al entonces canciller Bustillo, y siendo vos entonces todavía vicecanciller, subsecretaria, una carta de 70 funcionarias diplomáticas que presentaban allí denuncias de acoso. ¿Eso es así? ¿Qué pasó con eso? Y, va junto todo, ¿qué opinás del tema en general, esto de las violencias que pueden sufrir las mujeres políticas por ser mujeres? Es cierto, el 8 de marzo de 2021... me entrega una carta a 2 funcionarias diplomáticas firmadas por 70 funcionarias diplomáticas donde se relataban determinados hechos de acoso o de violencia y se hacían también sugerencias para mejorar la situación en Cancillería, etc. A mí me pareció que lo que correspondía, obviamente, yo era la presidenta de la Comisión de Género y le entrego esa carta al ministro y sugiriéndole que haga una investigación administrativa que me parecía de orden. Sin embargo, el ministro no estuvo de acuerdo con hacer una investigación administrativa y lo que hace, en vez, es mandar eso a Fiscalía directo. Porque, claro, eso no era una denuncia.
Era una carta donde se relataban determinados episodios en Cancillería, pero sin dar los nombres de las personas que habrían realizado esos actos de violencia, etc. Fue para mí muy impactante porque esas mujeres, el perfil de un diplomático es un perfil muy bajo y de mucha reserva. Entonces, ver 70 firmas, o sea, nombres y apellidos, sí, es fuertísimo. Fue muy fuerte en ese momento. Y fue realmente se conmocionó, ¿no? Y también entiendo que me la vieron a mí por ser mujer, por ser la autoridad mujer que había, que quizás, porque muchas cosas que se estaban relatando, o no sé si llamarle denunciando, porque no era propiamente dicha una denuncia, eran situaciones que venían de tiempo atrás, de gobiernos anteriores y anteriores. O sea, era como un raconto de muchas situaciones, algunas más recientes, otras más lejos en el tiempo. Y el hecho de ver una mujer como autoridad, yo creo que también fue algo que a ellas les alentó a poder dar ese paso de entregarme esa carta con esas propuestas también. Lamentablemente, después de eso, creo que duré una semana en la Comisión de Género y bueno, el ministro, que es quien puede iniciar una investigación administrativa, porque eso lo puede iniciar solamente el ministro, tomó la decisión en vez de hacerla, no hacerla, pero bueno. Gracias, H. Nos reencontramos en cualquier momento. No sé si había algo demasiado importante que no hayamos dicho. Creo que hemos tocado varios temas. Hemos tocado varios temas y bueno, muchas gracias por la invitación. Volveré cuando me inviten de vuelta. Muy amable. Ya sigue la letra chica. Minutos pasan de las 8 y arrancamos con este segundo bloque de la letra chica, recibiendo a dos legisladoras, una del Partido Colorado y otra del Frente Amplio. Estamos hablando de María Eugenia Rosselló y Betiana Díaz Rey. Buenas noches a ambas, bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bueno, gracias por estar. Vamos a estar hablando sobre el tema de la violencia que sufren las mujeres en la política en nuestro país, pero antes, obviamente, por lo que pasó en esta semana, que es que no caminó el proyecto de ley de paridad en el Senado, queríamos aprovechar que están acá para consultarles un poco sobre este tema. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo vieron lo que pasó en el Parlamento? Y bueno, cómo vieron también los fundamentos de alguna manera que se manejaron. No sé quién quiere comenzar. Betiana. Bueno, yo creo que era un escenario esperable, ¿no? No nadie quiere decir que sea el mejor, pero de hecho esto ya venía, digamos, siendo anunciada, esta situación de que no había las mayorías dentro del oficialismo para poder ahí, perdón, porque era una mayoría de 2 tercios, no una mayoría simple. Exacto, es una mayoría calificada y por tanto iba a ser muy difícil recoger los apoyos, no solo en la Cámara Alta, sino también en la Cámara Baja, que necesita 66 votos. Claro. En ese caso, bueno, el Frente Amplio había comprometido su voto y de todas maneras completar los 21 votos era imposible. Yo creo que reinstala de alguna forma un debate en un año electoral. Yo siempre soy partidaria de discutir estas cosas fuera del año electoral, ¿no? Creo que la oportunidad a veces también es importante en las discusiones políticas que son bastante profundas y en este caso no termina de resolver un problema que tiene que ver con la dinámica de las organizaciones partidarias, ¿no? Nosotros en el Frente Amplio ya resolvimos la paridad en las listas y en la fórmula desde la elección pasada y de hecho, bueno, la expresión que hay de mujeres, ese número que sigue siendo poquito, pero que de alguna forma es la representación de las mujeres que estamos ahí, se engrosa también con las compañeras frente amplistas que ocupan bancas, ¿no? Entonces, bueno, creo que son varios puntos para discutir, pero creo que este es un debate que hay que dar en profundidad. Nosotros definimos que el impulso a la ley de paridad era prioritario en el programa del Frente Amplio y bueno, es una pena que esta iniciativa haya naufragado. María Eugenia, ¿tú cómo lo ves? Y desde el Partido Colorado también, Sanguinetti, por ejemplo, lo apoyó. Sí, claramente considero que lo mismo que Betiana, que no era el tiempo electoral, un momento para debatir un tema tan sensible como es el de paridad. Creo que en todo este periodo de gobierno nos perdimos una buena oportunidad para debatirlo. También es cierto que este proyecto surge de una legisladora de la coalición, de la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional.
Hay otras iniciativas también de otras colegas, pero es un tema que se puso sobre la mesa por la coalición y que naufragó también por los votos que no tuvo de la coalición. Yo le hago muchas críticas a esta cuestión. Creo que no es el momento, como lo dije recién, para aprobarlo, y tampoco creo que es el momento político como para estar aprobando una norma que estoy segura que no la vamos a poder cumplir, porque considero que todavía no hemos hecho ese cambio cultural que es necesario en nuestra sociedad como para darle la posibilidad a las mujeres que realmente quieran militar en política y que estén convencidas lo puedan hacer. Pero hoy entonces en día, ¿no estás de acuerdo con la paridad? Sí, yo estoy de acuerdo con la paridad, no con el momento. Yo creo que para todos los proyectos, como en este caso fue el de paridad, tiene que haber un momento adecuado para poder ser votado, porque de nada sirve votar un instrumento jurídico que después no se pueda cumplir. Entonces, digo, yo soy muy crítica en ese sentido, creo que no hemos impulsado políticas que tiren de algún modo esas barreras que tenemos las mujeres para participar en política, para militar en política, con lo que esto supone, Betiana lo sabe muy bien. La tarea de la militancia política es muy sacrificada, todo ocurre en horas donde la mujer por lo general se está ocupando de la tarea de los cuidados, porque eso es una realidad que sigue siendo predominante en Uruguay, la mujer sigue siendo quien de forma predominante se ocupa de esa tarea en el hogar y no pueden participar de las actividades políticas, ni de los plenarios, ni de las visitas en territorio, ni de las reuniones que ocurren a la noche, porque todo ocurre a determinada hora. El Parlamento es un ejemplo. Este año quisimos cambiar las sesiones a las 10 de la mañana y dijeron que no. Y son a partir de las 5. O sea, es muy difícil para una mujer que está ocupándose, que tiene que ocuparse de sus hijos o de personas que tenga a cargo o de otras cuestiones, poder participar en política es muy difícil porque es muy sacrificado. Entonces yo creo que nuestra prioridad debe ser generar esas posibilidades para que la mujer que realmente desee militar en política y estar en política pueda hacerlo realmente. Porque si tenemos el instrumento y no están esas mujeres que quieran hacerlo, digo, de nada sirve generarlo. Bien, Y insisto, y estoy de acuerdo, obviamente que yo quiero como mujer política que haya más mujeres en política. No creo que haya sido el momento para tratarlo, ni mucho menos en base a lo que estamos hablando, ¿no? Las posibilidades que no hemos generado para que eso suceda. Bien, sobre lo que fue el debate y lo que fueron los argumentos que se manejaron esta semana en el Parlamento, esto lo vamos a repasar con Mariana Cianelli. Nos encanta repasar con Mariana Cianelli, que nos ordena los temas, le da un enfoque periodístico para después seguir en el análisis y la discusión. Mariana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Qué proponía la ley de... Feliz día, perdón, le dije a Maite, sería un ordinario espantoso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué proponía la ley de paridad que naufragó en el Parlamento? Tenemos una ley de cuotas. ¿Qué diferencia o qué avance proponía con respecto a lo que ya hay? Bueno, el proyecto de ley, como decían en el inicio, fue presentado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez en 2021, un 8 de marzo, y se proponía pasar de un modelo de cuotificación a un modelo de paridad. ¿Esto qué implicaba? Bueno, Uruguay tiene vigente desde 2009 la ley de cuotas, que se aplicó recién en 2014 y que en la práctica lo que determina es que en una lista cada 3 candidatos haya por lo menos una persona de distinto género. Esto también se aplicaba no solo a los titulares, sino también a los suplentes. ¿Qué pasó con esta ley? ¿Qué es lo que hemos visto que ha sucedido en todos estos años? Es que los partidos políticos la cumplen de manera minimalista. Esto implica que, por lo general, se incluye solamente una mujer en la terna y casi siempre en tercer lugar. Entonces esto dificulta mucho que terminen siendo elegidas las mujeres, que más adelante vamos a ver el porcentaje que tenemos de mujeres en el Parlamento. Entonces este proyecto lo que buscaba era instalar una paridad en elecciones nacionales, departamentales, municipales, generando que las listas fueran armadas de forma alternada y secuencial entre personas de ambos géneros. También proponía que esto fuera para titulares y para suplentes. Alternada y secuencial, o sea, 1-1-1-1. Sí. Digo, 1-1-1-1. No, que no haya la vuelta de decir, bueno, pero tercer suplente solamente. Exacto. Porque también recordemos que los partidos presentan un montón de listas, sí, y el voto se fraccionaliza, entonces hace mucho más difícil que de esos 3 lugares terminen siendo elegidas esas 3 personas. Entonces, si una mujer es colocada en un tercer lugar, hay muy pocas chances de que termine siendo elegida. Antes de ir a qué pasó con esta votación y esta discusión,
que es el punto central que nos convoca. ¿Cómo está Uruguay respecto a otros países de la región en este tema, en el de representación política femenina? Bueno, la representación de mujeres en el Parlamento es de tan solo un 25%. Esto implica que Uruguay está ubicado en el puesto 96 del ranking de la Unión Interparlamentaria. Es un montón, o sea, es espantoso. Sí, 96 es muy abajo. Muy lejos. Somos uno de los países que tienen los peores niveles de representación de mujeres en el Parlamento. Por arriba nuestro está México, está Argentina, está Costa Rica, está Chile, muy por encima nuestro, ¿no?, de ese puesto 96. Y hay un informe en particular que se presenta en 2021 de ONU Mujeres llamado Hacia una participación paritaria e inclusiva en América Latina y el Caribe, que hace hincapié en que la paridad ha sido el instrumento en los países para que aumentar ese número de mujeres que terminan accediendo a estos cargos. También en ese informe queda en evidencia y se muestra el rezago de Uruguay respecto a estos países que, como yo comentaba, en esta materia. Por ejemplo, la discusión de las cuotas se empezó a dar en la década de los 90 y Argentina tiene una ley de cuotas desde 1991. Entonces, ese proceso que han ido haciendo los países de la región, ¿no?, ajustando también la normativa para intentar evitar que se eluda la ley, ¿no?, como hemos visto en nuestro caso, bueno, Uruguay llega bastante tarde a eso y este informe divide a los países en 3 niveles. En un primer nivel están 10 países que tienen a la paridad incluida como mecanismo de acceso, ¿no?, a estos cargos representativos. América Latina y el Caribe estamos hablando. América Latina y el Caribe, hablaba de México y Argentina, pero incluso hay países como Ecuador y Bolivia que tienen este mecanismo en la Constitución a partir de 2009. Esos son unos 10 países que integran este nivel. En un segundo nivel vienen los países con cuota, como Uruguay, como Brasil, y en un tercer nivel están los países que no tienen ninguno de estos mecanismos. Volvemos, llegamos, retomamos la discusión parlamentaria de los últimos días. ¿Qué pasó con los votos de los y las parlamentarias? Bueno, efectivamente, como decían en el arranque, la votación un poco ya era sabida. Ya se sabían las posturas de antemano y ya se sabía el desenlace de la votación también era conocido porque se necesitaba 2/3 de los votos del Senado, que implicaba 21 votos y tan solo se consiguieron 16. En el caso del Frente Amplio dieron todos sus votos y, si te parece, vamos a ver un video de la senadora Lilian Quechichán donde argumenta sobre este proyecto. La vemos. ONU Mujeres dice, el Uruguay en la participación política de las mujeres avanza, pero avanza lento, muy lento. Y el Uruguay es uno de los países de América Latina con mayor desarrollo democrático y, sin embargo, en comparación con el resto de los países de la región, tiene uno de los índices más desfavorables en la desigualdad de género en el ámbito político. Y eso, solo esa constatación nos debería hacer reflexionar profundamente. La política es en el Uruguay la esfera donde se observa una de las mayores brechas entre hombres y mujeres, lo que resulta en un problema en la construcción de una democracia representativa. Mariana, en Filas Blancas, ¿qué pasó? Bueno, en Filas Blancas hubo un rechazo casi total al proyecto de ley. Solo votaron la promotora de la iniciativa, Gloria Rodríguez, y Beatriz Argimón. Y en el caso del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti votó a favor de este proyecto de ley. Si te parece, podemos repasar las palabras de Beatriz Argimón. Vicepresidenta de la República, adelante. He sido una militante de la cuota y soy una fiel defensora de esta ley de paridad que hoy este Senado de la República está considerando. Y no he accedido a ninguno de los lugares que asumí por cuota política. Pero durante todos estos años de militancia, querida, sentida, señor presidente, he visto cómo desaparecieron compañeras inteligentes, prestigiosas, trabajadoras, porque cuando llegaba el final del día, cuando los que hablan de libertad muestran la lista, siempre los primeros eran los varones.
Por último, una visión que hizo mucho ruido, que fue muy... una visión abanderada, por decirlo así, en contra. Sí, efectivamente, los argumentos en contra fueron bastante por la misma línea y mostraron de alguna manera que el sistema político está lejos de entender a la paridad como un mecanismo de representación democrática, por lo menos en este momento. Si te parece, repasamos las palabras del senador nacionalista Jorge Gandini. Adelante. Mi opinión es contraria y coherente con la misma opinión que he dado en las ocasiones en que el Parlamento, a mí me tocó estar en la Cámara de Diputados, consideró las anteriores leyes llamadas de cupo. En el sistema electoral uruguayo basta con querer representar para estar. La otra afirmación que no comparto es que las mujeres están subrepresentadas en el Parlamento Nacional porque son el 52%, porque eso implicaría aceptar que las mujeres se hacen representar por mujeres y los hombres por hombres. Y eso no funciona así. Ni los discapacitados por discapacitados, ni los jóvenes por jóvenes, ni los adultos de la tercera edad por gente de su época, ni los de una religión por la suya. Mariana Cianelli, ¿esto es todo por hoy? Esto es todo por hoy. De nuestra parte. Gracias. Muchas gracias. Hasta el domingo que viene. Gracias. La seguimos. Bien, seguimos entonces con este tema. Última pregunta, después pasamos al otro. Tomando un poco esto que decía Mariana, ¿no? Un 25% entonces de mujeres en el Parlamento. Tomando también esto que decía Gandini, bueno, ¿qué es lo que pasa? Sí, somos 52% en todo el Uruguay, pero después, ¿por qué no nos vemos representadas por varones? Y tomando un poco también algo que se plantea desde la ONU, de que efectivamente la plena y efectiva participación de las mujeres en la toma de decisiones es clave para que sus perspectivas, intereses y derechos sean priorizados en la agenda pública. ¿Por qué es esto? ¿Ustedes lo ven así o no comparten? Por supuesto, yo creo que las mujeres abordamos temas que los hombres, por cuestiones obvias, no van a abordar. Digo, la agenda que hemos marcado desde el Parlamento en cuestiones de género dista bastante de la agenda que puede promover un legislador varón. Y acá yo siempre digo y recalco, todas las propuestas que he presentado en lo personal, iniciativas que algunas han sido bastante movilizadoras, por ejemplo el proyecto de ley de la canasta de higiene menstrual, que fue el que presenté en un inicio de esta legislatura y que creo que estamos en vías de poder aprobarlo este año, generó ciertos ruidos y tuve el apoyo de toda mi bancada, que son varones en su mayoría, excepto por 2 mujeres. Pero la idea, el impulso salió de mí, que soy una legisladora mujer. A ningún varón de mi bancada se le hubiera ocurrido quizás presentar un proyecto que refiera a una temática así, tan sensible y tan femenina, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro. Y también con otros temas. Creo que es fundamental, sí, que las mujeres estén representadas en el Parlamento, eso sin lugar a dudas es así, discrepo profundamente con lo que dijo Gandini. Creo que las mujeres que somos en su mayoría, quienes habitamos este país, no estamos representadas en su totalidad en el Parlamento, pero eso responde a lo que te mencionaba en un principio, que lamentablemente no todas las mujeres tienen las posibilidades de estar y de militar en política con el sacrificio que eso supone, y creo que desde allí nosotros como legisladoras o como miembros del sistema político tenemos la obligación de generar esas políticas que sirvan para derribar las barreras que aún persisten para que la mujer pueda estar en el Parlamento, pueda estar ocupando un cargo en el Ejecutivo, pero que pueda estar presente en lugares de decisión importantes. Betiana, ¿tú cómo lo ves en el sentido de que en el Parlamento se toman decisiones como, pienso en la ley de violencia basada en género, pienso en la interrupción voluntaria del embarazo, todas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres? Sí. A ver, hay una afirmación que se hace, bueno, yo creo que es una parte del sistema político la que no termina de entender que los mecanismos de política afirmativa son beneficiosos para la representación. Y en un momento donde la política se aleja de la gente, bueno, discutir cómo es la representación política es importante. Yo creo que el rol de las mujeres tiene que ver, sí, con construir una agenda en clave de género, pero también por hacer esa perspectiva de género transversal. Y acá capaz que voy a ser un poco más políticamente incorrecta, pero yo no quiero que las mujeres discutamos únicamente los proyectos de canasta menstrual, eso María Eugenia lo sabe porque de hecho lo hacemos, sino que quiero que discutamos los temas de soberanía nacional, sí, claro, de defensa, de lavado de activos, de crimen organizado.
Bueno, eso implica también tener más mujeres en el Parlamento para no tener discusiones encapsuladas en las comisiones de equidad y género, por ejemplo. Ahora, sí es cierto que hay temas que en el abordaje, bueno, despiertan una mayor sensibilidad de las mujeres y de hecho las experiencias de acuerdo interpartidario muchas veces, a pesar de que son proyectos muy trabajosos, son bien interesantes, ¿no? Yo recuerdo votaciones de leyes de cuota. Ahora, también es cierto que se requiere tejer mucho, ¿no? Porque la mayoría en el Parlamento son los varones y ahí es lo mismo, volvemos a ser nosotras las que tenemos que traccionar con nuestras organizaciones políticas y volvemos al mismo problema. La primera gran barrera que nos encontramos las mujeres en la política es el funcionamiento y la dinámica de las propias organizaciones. Hay una cuestión de poder ahí también, porque lo decía la Sí, vicepresidenta claro. Beatriz Argimón, que fue clarísima cuando habló en el Parlamento, que dijo en un momento que había una cuestión de poder, ¿no? De que quizás no, esto lo digo yo, pero de no soltar territorio, no soltar terreno ganado. Sí, hay una cuestión de poder, evidentemente. Yo con lo único con lo que podría llegar a estar de acuerdo con Gandini es que no todas las mujeres representan a las mujeres, ¿no? Totalmente. De hecho, hay argumentos de legisladoras de derecha que han sido durísimos, más duros que la de los varones legisladores que se han manifestado en contra, levantando incluso discursos ultraconservadores, como el caso de la senadora Bianchi, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente creo que tenemos mucha tela para cortar todavía en este tema. Muy bien, ojalá se vuelva a tratar entonces más adelante, en otro momento que no sea electoral. Y ahora sí, nos metemos en qué es lo que está pasando con mujeres, políticas, violencia y redes sociales en nuestro país. Bueno, desde la usina estuvieron investigando algo de eso, vemos. Bien, una nota al pie me permito antes de empezar a desarrollar con Elina. Si alguna o algún televidente se asusta por la ausencia del panel hoy, tranquilidad, el panel vuelve la semana que viene. Sucede que son 3 integrantes y 2 de ellos por motivos personales, viaje, enfermedad, no podían estar. Entonces le dijimos a Camilo, que era el que iba a estar solo, Camilo, volvé el domingo que viene porque un panel de 1 no es la idea de este programa. Así que arriba y el domingo que viene vuelve el panel. Aclarado queda. Elina Gómez de la Usina de Percepción Ciudadana, un placer recibirte siempre. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Bueno, empezamos por violencia y mensajes de odio a desarrollar este tema, digo, y desde la óptica de ustedes. Sí. Violencia y mensajes de odio hacia las mujeres políticas en redes sociales. ¿Por dónde empezamos? Ahí está. Sí, desde la Usina nos interesaba un poco abordar este tema de la violencia contra las mujeres políticas en redes sociales. Específicamente hicimos un estudio en la red X, ex Twitter. Hay algunos antecedentes de estudios de ONU Mujeres que también hicieron estudios similares, más amplios que lo que vamos a mostrar hoy. Pero lo que hicimos fue tomar una muestra de 1 mes y medio de comentarios entre marzo y abril de 2024, o sea, muy recientes, y analizamos 454 conversaciones de Twitter y analizamos comentarios que se hicieron a posteos de 6 legisladores y 6 legisladoras. Abarcándolo Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Lo de los varones viene siendo como se hace en medicina un grupo de control para Exacto. comparar con las mujeres. Exacto, lo que nos interesaba era comparar las diferencias en esos comentarios hacia posteos, en el caso y considerando una muestra balanceada, o sea, la mitad de legisladores, la misma cantidad, 2 legisladores de Frente Amplio, 2 del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado y 1 de Cabildo Abierto. Y lo que nos interesaba era un poco indagar si existían diferencias en esos comentarios hacia esos legisladores y legisladoras. ¿Enumeramos los nombres o es engorroso o es importante? ¿Qué te parece? Bueno, en el Frente Amplio, si querés te los digo, Sí. Consideramos a Micaela Melgar, a María Eugenia Rosselló, Del Partido Colorado. Ay, porque están Exacto, Frente intercalados. Amplio, María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, Gloria Rodríguez del Partido Nacional, Lucía Echeverri, Frente Amplio, Silvana Pérez Bonavita, Cabildo Abierto y Carmen Aiceaín del Partido Nacional. Los varones. Y en el caso de los varones, Rodrigo Goñi, Partido Nacional, Sebastián Sabini, Frente Amplio, Sebastián da Silva, Partido Nacional, Ope Pasquef, Partido Colorado, Martín Sodano, Cabildo Abierto y Daniel Calleani del Frente Amplio. Bien. ¿Con qué empezamos de Bueno, datos significativos? Exacto. Lo primero que nos surgía, digamos, del análisis, algo interesante que encontramos, nos costó mucho armar la muestra porque encontramos que hay muchos más comentarios. Si analizamos el volumen absoluto, digamos, de comentarios, se comentan mucho más los posteos a mujeres que a varones. Ese es como el primer hallazgo y el primer acercamiento a los datos. Y luego lo que quisimos hacer es, bueno, iniciar el análisis con un análisis de sentimiento, que le decimos,
que es con modelos que nos permiten, modelos que fueron entrenados para saber si un tweet es, un tweet si es positivo, negativo o neutro. Ahí vemos que el negativo es el rojo, el neutro es el amarillo y el positivo es el verde. Y bueno, y distinguir esto entre mujeres y varones, legisladoras y legisladores. Entonces vemos que en general tenemos más de la mitad de los comentarios tienen contenido negativo, pero esto es mayor, digamos, hay un 5% aproximadamente de diferencia. En el caso de las mujeres, son más negativos los de las mujeres que los comentarios vertidos hacia los varones. Y en el caso de los positivos, hay menos positivos en el caso de las mujeres que en el caso de los varones. Este es como el primer análisis que podemos hacer. Después fuimos un poquito más allá y vimos los mensajes de odio, que este es un concepto que son, digamos, posteos, comentarios a posteos que tienen algún contenido que va más allá de ser negativo y que tienen explícitamente un mensaje agresivo y de odio, como se llama. Son modelos también preentrenados con aprendizaje automático que permiten distinguir y clasificar esos mensajes como de odio. Y ahí vemos que en el caso de las mujeres que consideramos es casi el doble que los mensajes de odio, el porcentaje, la proporción de mensajes de odio, 13,3% en las mujeres y en el caso de los varones 7,1%. Sí, mucho más significativa. Exacto. La diferencia que la diferencia de mensajes Entre negativos exacto. también era superior en las mujeres, pero ya en mensajes de odio la cosa se pone, la diferencia numérica me refiero, Exacto. se pone mucho más seria. 1 de cada 10 mensajes vertidos en comentarios hacia mujeres políticas tienen contenido de odio. Digamos. Y pasamos a palabras descalificativas Exacto. u ofensivas. Y después nos interesaba ver un poco el contenido, porque bueno, podemos decir esto es de odio, esto no, pero ¿qué es lo que se les dice? Y esto me parece interesante como una punta inicial, que consideramos 1 mes y medio de comentarios. O sea, y vemos acá, vemos una nube de palabras en mujeres y varones a la derecha, y vemos la cantidad de palabras que aparecen, no sé si se ven en cámara, pero tenemos un montón de palabras que tienen que ver, bueno, en mujeres, adjetivos ofensivos, negativos, vinculados al cuerpo. Vemos que aparece gorda, bagre, desprolija, fea, vinculados a la persona, rancia, boba, feminazi, borracha, estúpida. Y después apelación al silencio, también aparecen muchas cosas, callate, calladita, shh. Algunas cuestiones que aparecen, no sé si se ven, pero las digo para que se... Sí, se aprecian. Bien. Y Digo, en el caso es un collage con muchas palabras. Con muchas pero palabras, está para analizar sí. y quedarse mirando, pero vemos que son calificativos ofensivos, digamos, en cantidad ya son mucho mayores en mujeres que en varones, y cualitativamente también son más ofensivos. En el caso de los varones vemos sediciosos, anglosionistas, más vinculados al carácter ideológico, digamos, de la persona, o comentarios vinculados a lo ideológico que reos, bueno, hay oligarca, hay otro tipo, digamos, de calificativos que en el caso de las mujeres, donde, por ejemplo, el cuerpo está mucho más presente. Antes de cambiar de placa, el tamaño se corresponde con la cantidad de veces Exacto. que aparece. O sea, Exacto. cuanto más grande, más recurrente. Cuanto más grande, más, exacto. Y vemos mucho más palabras en el caso de las mujeres. O sea, en varones hay mucho menos calificativos ofensivos en esos mensajes. Bien. ¿Diferencias entre Frente Amplio y Coalición de Gobierno? Ahí está. Y después, dentro de las mujeres, nos interesaba ver cuáles eran las diferencias, también cualitativamente y cuantitativamente, entre mujeres legisladoras del Frente Amplio y legisladoras de la coalición. Vemos también que en el caso del Frente Amplio hay mucha más cantidad de calificativos negativos. Bueno, hay comunista, señora, comunismo, imbécil, corrupta, aparecen como muchas, calladita. También muchas de las palabras que veíamos antes están dirigidas a las mujeres, son las que parecen sufrir, digamos, más mensajes de odio, más descalificativos, incluso cuando la muestra es menor, porque acuérdense que eran 6 legisladoras y 2 eran del Frente Amplio y 4 de la coalición. O sea, estamos hablando que esta nube corresponde a 2 legisladoras, cuando esta corresponde a 4 legisladoras de la coalición. Y ahí vemos otros calificativos como vieja, bueno, mujer, doña, eso fracasada. te iba a preguntar, porque aparecen, lo de sí. mujer suelto ahí llama la atención, sí. pero por contexto se usa mujer como insulto. Sí, exacto, rancia, ignorante, mentirosa. Bueno, aparecen, como tienen características un poco diferentes los calificativos. Y bueno, y esto, vuelvo a insistir, que es 1 mes y medio nomás de comentarios. Sí. O sea, imaginemos si hacíamos un análisis de 1 año o algo así. Sí, o de todo este periodo. Exacto.
las cosas que pueden surgir. Así Elina, Usina de Percepción Ciudadana Gómez, hasta el domingo que viene, gracias. Hasta el domingo que viene. Bien, bueno, obviamente impacta leer todas estas palabras, preguntarles cómo han sido sus experiencias respecto a esto, qué mensajes han recibido en redes sociales, les ha pasado esto o no, cómo lo sienten y lo viven. Porque Sí, uno puede reírse un poco y decir, ay, te dicen bagre, pero digo, realmente el nivel de violencia, y aparte cuando es algo sistemático, me imagino que debe permear. Sí, tanto a María Eugenia como a mí nos ha pasado, creo que a todas en realidad. Y con esta diferencia súper marcada, ¿no? O sea, siempre el territorio de batalla, de alguna manera, para las mujeres sigue siendo el cuerpo y la sexualidad. Claro. Hay ejemplos sobrados de esto, pero bueno, el tema del edadismo, ¿no? Vieja, joven, el tema, bueno, del aspecto físico. Yo comentaba en la previa que en un momento cuando yo asumo la tercera vicepresidencia de Cámara, se hacen unos posteos desde el Parlamento, desde mi organización, mis compañeras, y una colega de ustedes en otro medio hizo una columna específicamente sobre los insultos que yo había recibido, que había decidido no leerlos, y justamente, ¿no? Así como hace Usina, también ONU Mujeres viene relevando esto, y la mayoría de los insultos que recibimos las mujeres políticas no tiene nada que ver con lo ideológico o con lo político, ¿no? Porque bueno, vos podés discrepar conmigo, con María Eugenia, como legisladoras, en un plano ideológico, en un plano político, te puede gustar o podés opinar que somos buenas o malas legisladoras. Nada tiene que ver eso con nuestra condición sexual, con nuestra orientación sexual, con nuestro aspecto corporal. Bueno, y tenemos momentos de más exposición donde eso alcanza puntos que realmente son hiperviolentos. Y lamentablemente no hay un pienso, creo que muchas veces desde las propias organizaciones para contener esto. Yo lo pienso sobre todo para con mis compañeras más jóvenes que están como expuestas en redes, esta idea de que, bueno, de que todo el tiempo te están bombardeando con que estás mal, es la cancelación de vos misma, ¿no? Claro. De tus características. O sea, me parece que es hiperviolento. Y creo que todas lo transitamos de distintas formas, pero también cada una con sus herramientas como para poder afrontarlo. Igual creo que ninguna puede negar que en algún punto te afecta. María Eugenia. No, totalmente. Al principio me afectaba un montón. Yo te comentaba que cuando inicié esta legislatura presenté el proyecto de ley de la canasta de higiene menstrual, los comentarios en Twitter sobre todo, porque es la red social donde se generan estas cuestiones tan violentas, fueron pero montones y cosas disparatadas, de insultos hacia lo físico, pero sobre todo por la discrepancia en la propuesta de insultos muy, muy desagradables. Al principio me afectaba, ya no me afecta, al contrario. Obviamente que bloqueo, ¿no? Lo que es ahí va, los lees, porque hay diferentes estrategias también. Hay quienes leen, hay quienes lo leen, hay Yo gente lo leo que y lo lee, lo hay gente que bloqueo. responde. No me gusta que, la verdad, que en mis posts haya comentarios tan negativos y tan violentos, los bloqueo y los elimino, se eliminan, creo. Esto es algo muy común en las redes sociales, lamentablemente. Es algo que viene pasando cada día más. Cada vez hay más personas que utilizan cuentas falsas para poder atacar o juzgar a otras personas, en este caso a legisladoras que estamos proponiendo ideas o debatiendo. Pero aparte, lo gracioso de todo esto es que en las redes sociales se da algo que nosotros podemos debatir con Betiana, tenemos profundas diferencias ideológicas, ella es del MPP, del Frente Amplio, yo soy del Partido Colorado, ballista, pero después del debate está todo bien. O sea, tenemos un buen vínculo, una buena relación, hay un respeto mutuo por la otra, sabemos cómo trabajamos cada una, nos comprendemos, nos entendemos y la gente quizás, no sé si lo avisora o no, pero digo, en el Parlamento el vínculo es totalmente distinto a como se muestra en las redes sociales, por las propias personas que generan estas situaciones tan violentas, ¿no? Claramente aquí hay un vacío legal en todo este tema, creo que hay que tomar decisiones al respecto, sería importante. ¿Hay un proyecto en camino? Poder penalizar estas cuestiones, que no es fácil, creo yo. Sí, hay un ejemplo que nosotras tenemos la primera, digo nosotras porque yo con un grupo de mujeres hice una denuncia, tenemos la primera condena en Uruguay por delito... Por esa persona. Sí, claro, sí, claro. Que era una cuenta anónima. Me han subido fotos con mi hija, cuando todo el tema de tenencia compartida, grupos ¿no? de algunos papás, no quiero generalizar porque no son todos obviamente, pero algunos que se escudaban en esa situación, los mensajes de agresión, hasta de amenazas que he tenido que denunciar en la policía,
han subido fotos con mi hija amenazándome. O sea, cosas terribles realmente, que yo las manejé bien, pero digo, realmente es muy fuerte. Y son cosas que no se pueden permitir. Y en algún punto les pasó, sin contar ninguna experiencia en particular, pero les pasó de decir, la verdad que esto no lo voy a tuitear porque no tengo ganas de que me caigan con un yunque, Sí, no tengo ganas de que me digan sí. cosas, no sé, no tengo ganas de que amenacen a mi hija, lo cual me parece terrible. ¿En algún momento genera un efecto silencia? A veces, no digo siempre, pero lo piensan dos veces. Uno analice en profundidad más las cosas antes de escribirlas. Por supuesto que todos leemos mucho antes de postear un tuit porque somos legisladoras, es importante que el mensaje quede claro, pero en ningún momento a mí, por ejemplo, me silencia mi forma de pensar, todo lo contrario. Creo que muy por el contrario, tenemos que seguir avanzando como estamos trabajando. Creo que no le hacemos mal a nadie con nuestro trabajo, todo lo contrario, y no porque nos agreda un grupo que a veces son desconocidos, son personas, son cuentas falsas muchas veces. Bueno, el anonimato que vos en redes entrás a la sociales. cuenta y son 10, 15 seguidores, 20 seguidores, 100 seguidores. Igual me parece que hay que desmontar esta idea, esto quería decir hoy, ¿no? Hay que desmontar esta idea del anonimato en redes sociales. Nosotras cuando hicimos la denuncia, que fuimos 14 mujeres que nos juntamos a denunciar, justamente por incitación al odio, éramos mujeres, todas como con figuras públicas, con exposición, mujeres que nos definimos feministas, que trabajamos temas de agenda de género o que tenemos presencia en la esfera pública y recibíamos un nivel de violencia. Y esto era una cuenta que simulaba ser un portal de noticias. Nosotros hicimos esta denuncia y tenemos la primera condena por delito de odio en redes sociales. Claro, que se buscó quién estaba detrás. Claro, sí, porque además en realidad siempre hay algún tipo de respaldo, ¿no? Y bueno, en este caso esta persona ya lo había hecho, no era una persona primaria. Y bueno, yo creo que incluso de alguna manera esto tiene que ser aleccionante sin llevarse puesto un debate que tiene que ver con respetar la libertad de expresión, pero hay un límite que tiene que ser ético entre la libertad de expresión y los discursos de odio, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que hay que legislar entonces? Creo que hay que legislar. Creo que hay más allá de vacíos legales, hay una falta de interacción en lo que pasa en las plataformas que ni siquiera tienen, por ejemplo, oficina en Uruguay, entonces resolver muchas veces, incluso cuando se necesita el acceso a esas plataformas para resolver delitos, es súper difícil. Creo que Uruguay tiene que pensar en una estrategia de articulación que permita esto, ¿no? Vemos casos de campañas en Brasil donde el mismo Facebook, Twitter, bajaba cuentas, bajaba tweets. YouTube lo hace en Uruguay también. Pero realmente creo que va mucho más allá de los compromisos éticos y creo que también muchas veces corriendo los límites de la corrección política en la convivencia democrática, y bueno, un poco se estimula que esto se dé, ¿no? A veces dentro de las cámaras, incluso también en declaraciones públicas, nos encontramos con muchísima violencia a la hora de referirse al adversario y eso de alguna forma es habilitante para mucha gente también. Tenemos que ser ejemplos, sin duda. Sí, después había otra cuenta también del Dicho al Hecho que hacía pedidos de informes con diferentes nombres, utilizando personas que no eran él, la persona que después se descubrió, y que también denunciaba en redes sociales y tergiversaba toda la información de legisladores, de autoridades del gobierno, del Ejecutivo, que la verdad, tengo que decirlo, hace poco me informaron que se sabe quién es, se supo quién es esa persona. A ver, si se denuncia se puede llegar a conocer quién es la persona. A veces es muy difícil porque no son cuentas, a veces que quizás las borran y se dificulta un poco más, o son cuentas que se hacen en el momento y tienen poco tiempo de utilización o pocos seguidores y es muy difícil de dar con esa persona, pero esto no quiere decir que no se pueda denunciar, obviamente que sí. Yo creo que además, en línea de lo que decía Betiana, es fundamental que los partidos políticos también tengan un lugar donde puedan dar protección, sobre todo en estos casos, ¿no? Como hablaba Betiana,
las militantes más jóvenes que quizás no están tan acostumbradas a este tipo de situaciones y que quizás les pueda generar un poco de miedo y dejen de militar por esta cuestión. Yo creo que es fundamental prevenir también y cuidar desde los propios partidos políticos y ni que hablar desde el Estado con políticas que sirvan para, de algún modo, no sé si penalizar, pero ver la forma de que si se denuncia, que se dé con la persona y que se castigue, porque no puede ser que alguien cree una cuenta falsa, insulte, amenace y quede en la nada. Les Es pido bien importante. con extrema brevedad porque ya tenemos que cerrar, pero quiero tomar esto que dijiste, ya cerrar la cuestión de redes sociales, pero en esta cuestión de que los partidos cuiden a las militantes en el adentro, ¿cómo ven el tema de sus respectivos partidos políticos y el tema de la violencia hacia las mujeres políticas? Bueno, yo creo que en el último tiempo se han puesto muchos debates arriba de la mesa y creo que lo que se evidenció, creo que en todo el sistema político, ¿no?, es que también faltaba muchísimo en términos de sensibilización, más allá de buenas intenciones, y creo que entre nosotras generamos redes para cuidarnos, pero necesitamos mucho más que eso, claramente necesitamos mucho más que eso. Yo creo que deberíamos haber avanzado mucho más. Hasta ahora creo que tenemos un deber enorme en ese sentido. Después se preguntan por qué las mujeres que estamos en política terminamos endureciéndonos. Y bueno, porque hay que sufrir mucha hostilidad muchas veces Este año para estuvo el poder caso de soportar. Martina Casás, por ejemplo. Digamos. Por ejemplo, pero digo, esto se traslada obviamente que en otras situaciones de violencia simbólica, de violencia en el ámbito familiar, que también de alguna forma afectan a la vida de las organizaciones, porque las organizaciones se nutren de la sociedad y tienen los mismos problemas. Entonces, bueno, sí, creo que tenemos un camino para recorrer y un deber enorme en ese sentido. Gracias, Partido Colorado. Sí, en el Partido Colorado tenemos una comisión de equidad y género que está muy activa, que está muy pendiente de todas estas situaciones y de surgir alguna estoy segura que quienes integran esta comisión van a estar siempre atentas para dar protección a quien esté atravesando esta situación. Sin lugar a dudas hay que avanzar mucho más. Somos muy críticas porque obviamente no está todo bien, pero bueno, por algo se empieza, es importante y creo que hay que seguir trabajando en conjunto, generando esas redes de contención que son fundamentales para proteger a todas esas mujeres que están sufriendo estas situaciones que no son deseadas y que como miembros del sistema político y legisladoras pretendemos de algún modo también derribar, generando políticas que puedan servir para castigarlos y que no suceda nunca más. Muy bien, muchísimas gracias a ambas por estar esta noche aquí. Quédense que sigue La Letra Chica, hay más. a 21:17 en esta noche de domingo en vivo de La Letra Chica por TV Ciudad y hablaremos, como decíamos, de violencia social, violencia institucional, violencia entre jóvenes, violencia en general, reflexionar, bajar la pelota al piso y reflexionar. A continuación con Nilia Viscardi, que es una frecuente visitante, frecuente invitada de este programa, es doctora en sociología, especializada en estudios de violencia. Nilia, gracias, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, buenas noches. Y Bruno Mora, licenciado en Educación Física, magíster en Antropología y profe de judo. De toda esa mezcla sale una experticia a propósito de la violencia en el deporte y también en general. Bruno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Primeras reflexiones, breve, para abrir la charla y después la desarrollamos, Nilia, sobre los hechos de violencia que vive nuestra sociedad, en jóvenes o en general. Empezá por donde quieras, como para tirar, ¿qué te parece a vos saliente, como para poner de entrada sobre la mesa y pensar en el asunto? Bueno, me parece muy importante acercar fenómenos que aparecen distintos y que los emergentes de violencia nos permiten discutir, que tienen que ver con cuestiones estructurales como la desigualdad, la segregación territorial y cuestiones culturales que nos cuesta a veces unir o que nos cuesta enlazar en la reflexión, pero que son aquellas que pueden tener que ver con posibles respuestas posibles, sobre todo más que posibles respuestas, y también que nos permiten repensarnos como sociedad en tanto colectivo que tiene que promover y creer en salidas que
no se limiten a la mera reiteración de la sanción, del castigo, de los discursos que intentan explicar o dar cuenta, pero que no promueven condiciones reales para la disminución y desarticulación de la violencia. Respuestas posibles y creer en salidas son dos lindos conjuntos de palabras para desarrollar después que por lo menos nos dan una pátina de optimismo. Bruno, primeras consideraciones. Bueno, hay un par de temas que a mí me interesan desarrollar cuando hablamos de violencia siempre. Uno es que los que intentamos estudiar violencia, los que estudian violencia, dicen que el primer ejercicio que hay que hacer para estudiarla es sacarse los prejuicios, ¿no? Es decir, pensar que hay un otro violento del otro lado implica que estamos mirando con nuestros lentes. Y las sociedades, que este es el segundo tema que me interesa, las sociedades, los grupos, incluso al interno de un mismo barrio o de una misma familia, tiene diferentes criterios para hacer ejercicio de la violencia, ¿no? Dentro de una misma familia puede haber padres y madres que golpean a sus hijos y padres y madres que no. Dentro de una misma sociedad puede haber hinchadas que usan la violencia para ascender en la escala hasta el jefe de barra y otras que no, que son antirracistas. Y entonces, estos dos criterios para pensar la violencia me parecen como súper interesantes para poder abordar el tema de la violencia, no solamente mirando el hecho de la violencia sobre los grupos que son violentos, sino como las instituciones, como incluso la policía, que es uno de los actores que no lo vemos como violento, pero la policía es el que tiene el poder legítimo de la violencia del Estado en este tipo de situaciones. También tenemos que analizar cómo la policía procede en diferentes situaciones. Una de las cosas que sucedía en un debate que estuvimos hace poco con el jefe de operativos de la policía, nos decía, la policía no está preparada, además de que los estadios no están preparados, la policía no está preparada para este tipo de situaciones. Lo vimos en el caso del hincha de Peñarol fallecido hace un año, ¿no? Y por ahí profundizaremos ya, y después la seguimos. Buenísimo. Justamente, Maite. Bien, y justamente, ¿no?, ¿qué es lo que dicen sobre estas violencias que atraviesan los y las adolescentes? Aquellos que trabajan con ellos, ¿no?, con estas personas. Y para hablar de eso recibimos a JP, te vemos, te escuchamos, ¿con quién estás y qué pasa con esto? Maite, Jorge, buenas noches. Desde luego saludo a todos nuestros televidentes y al hermoso panel de la noche de hoy. Estamos apostados en el centro de Montevideo justamente para dialogar con una operadora social, en este caso con Ximena Gianni, quien nos va a contar, bueno, cómo ve lo que pasó el pasado domingo 29 de abril allí en el Nuevo Centro, donde distintos jóvenes se citaron, digamos, a esta pelea entre barras. Bueno, ¿cuál fue el papel de las fuerzas de choque, de la Guardia Republicana, del Ministerio del Interior? ¿Hasta dónde va ese artículo 470 denominado de apariencia delictiva, este concepto que aparece en la ley de urgente consideración, y hasta dónde los medios de comunicación respetamos y no violamos el artículo 181 del Código de la Niñez y la Adolescencia? Gianni, gracias por conversar con nosotros. Bueno, ¿cómo ve usted lo que pasó ese domingo 29 allá en Nuevo Centro? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros estamos con mucha preocupación en relación a los hechos que sucedieron. Vemos como varios nudos críticos que están ahí, aparte de lo que tú acabas de mencionar en relación a la discrecionalidad policial en la que actúa la policía, la fuerza de choque en este tipo de eventos, y también cómo se maneja con las adolescencias y las juventudes en otros aspectos, ¿no? Sabemos que siempre en una detención tienen un protocolo en el cual tienen que suscribirse, y sabemos también por el trabajo que llevamos adelante, y también porque es de público conocimiento de que muchas veces este tipo de episodios sabemos que comienzan de una manera y no sabemos cómo finalizan, ¿no? En el entendido que en el caso de estos adolescentes, estos jóvenes que fueron detenidos, pasaron más de 48 horas en el Centro de Internación Transitoria de Niza, una detención que también sufrieron en Fiscalía, donde también, al ser un gran cúmulo de adolescentes, de jóvenes que estaban esperando para ser procesados, surgieron varias situaciones en las cuales pueden haber determinadas irregularidades. Independientemente de eso, también nos preocupa
esto de cómo en el marco del artículo, ¿no?, de 470 dentro de la 19.889, cuando hace alusión a la apariencia delictiva, cómo también hay determinadas potestades que toman las fuerzas policiales, y en base a eso y enmarcado en eso también hay una subcultura que tiene que ver con esas adolescencias, ¿no? Esto de la apariencia delictiva, el adolescente varón que se viste de una manera, ¿no?, con visera, con determinados championes, con ropa deportiva, y cómo también esa persona, ese individuo puede ser el principal sospechoso en cualquier escenario, ¿no? En escenarios como estos, que claramente era un escenario bastante caótico, ¿no?, en esto de que se dio desde un lugar, en un espacio público, se hace la toma de un espacio público, por decirlo de una manera, enfrente a un centro comercial en el nuevo centro, pero fue masivo porque había muchos adolescentes. Quiénes se pelean y quiénes no lo sabemos, porque también lo que las imágenes nos muestran es más que nada como la parte de represión y en la parte como de choque, ¿no? Pero en realidad en esta situación, en este encuentro van a haber adolescentes y jóvenes que quizás fueron a ver, algunos que realmente participaron de forma activa y otros que propiciaron y hicieron este encuentro, promovieron este encuentro. Entonces ahí vamos a ver como una suerte de abanico de jóvenes que están asistiendo a determinados lugares. Ahora, la pregunta también es, ¿por qué asisten a estos espacios, no? ¿Qué es lo que los motiva a participar de hechos violentos o de enfrentamientos violentos? Y eso creo que es algo que lo tenemos que pensar. Que pensar quienes trabajamos con ellos, pensar también las personas que están, los referentes, ¿no? Familia, referentes afectivos que están acompañando a estas adolescencias, las instituciones que trabajan con estas adolescencias, ¿no? Los centros educativos, de educación formal, no formal. También tenemos que pensar, hay políticas públicas que están diseñadas para estos adolescentes. ¿Por qué estos adolescentes hoy están en un lugar de disputa, en un lugar donde claramente sin tramitar ningún tipo sin trámite van y ponen en un espacio público un enfrentamiento de tales características? ¿Qué nos están queriendo decir, ¿no? Porque es una imagen muy dantesca, ¿no? Y sabemos que los adolescentes también van a ir a ponerlo sin filtro sobre la mesa. Entonces, estas violencias que se están dando y este cruce de situaciones que se dan en determinado momento, en determinado contexto, también nos está diciendo algo. Estos enfrentamientos no son nuevos. Estos enfrentamientos se dan en los barrios. Lo que pasa es que nos llama la atención y también En 2011 hay un antecedente, por lo pronto, allí en las inmediaciones del Montevideo Shopping, ¿verdad? Lamentablemente con un joven fallecido de 16 años. Exacto. En ese entonces, de acá hasta el 2024, pasaron un montón de años, ¿no? Donde también hubieron cambios normativos, que lo que impulsaron fue, cambios normativos que endurecen, normas que endurecen el accionar policial, que también han recrudecido en cuanto al proceso de los adolescentes, aumentando las penas para estos adolescentes en las infracciones gravísimas. Y también Uruguay tiene una cultura en relación a cómo trabaja estas adolescencias en contacto con la ley penal en su momento, o adolescencias que generan determinadas situaciones. ¿De qué manera las pone sobre la mesa? ¿Desde el lugar del castigo? ¿No? ¿Desde el lugar de la represión? Hay una cultura de la represión también, ¿no? Hacia esas adolescencias, de la mano de las fuerzas policiales, pero también del sistema penal en algunas cuestiones, ¿no? Y también en la voz pública, que es lo que quiere la sociedad uruguaya. Venimos de una historia que viene permeada de situaciones que tienen que ver con la baja de la ley de imputabilidad, con la reforma a vivir sin miedo, ¿no? Venimos como con varios cambios normativos o impulsos de la ciudadanía que por esto, por porcentajes muy mínimos, logramos salir de esas situaciones, ¿no? Logramos siempre ir un poquito más. Tenemos un código de la niñez y la adolescencia que también es bastante nuevo, ¿no? Dentro de la historia de nuestro país. Entonces, como también no podemos dejar de ver la sociedad uruguaya en qué lugar pone a estas adolescencias, ¿no? Que después se conforman adolescencias en contacto con la ley penal, ¿no? Pero son adolescentes o jóvenes que cuando llegan al sistema penal juvenil ya tienen todos sus derechos vulnerados desde temprana edad. Entonces eso también nos tiene que dejar un pienso, o por lo menos dejarnos reflexionando en esto como sociedad, de una forma de corresponsabilidad social, cómo podemos mejorar esta situación. Porque estas adolescencias son las que el día de mañana van a ser parte del mundo adulto. Nos estamos rifando generaciones enteras
que vienen atravesadas por la pobreza estructural, que vienen atravesadas por la fragmentación de los barrios. ¿Cómo le podemos pedir a un adolescente que no sea una persona, un adolescente que no concurra a estos espacios, cuando en su barrio lo que ellos escuchan en su cotidiano es un ruido de balaceras, ¿no? Cuando también vemos que en su cotidiano el ajuste de cuentas está, cuando vemos que el homicidio adolescente está muy presente. De hecho, hay una investigación, Relatos de Muerte, que hace alusión a esto. Entonces, sabemos que está presente, sabemos que la violencia es dinámica, es estructural, sabemos que va increciendo, sabemos que toma determinadas formas, una violencia expresiva, una violencia simbólica, y que realmente también algo que lo complejiza cada vez más es la circulación informal de armas de fuego, ¿no? Entonces, también ahí juega la parte letal. ¿Cuántas vidas vamos a seguir perdiendo de adolescentes que quedan librados al azar, ¿no? de este lugar desde protección, de protección sí, quizás de su familia o de su círculo afectivo o de su núcleo de convivencia, pero muchas veces quedan a las buenas de la desprotección institucional, ¿no? Cuando el Estado tiene que ser el garante y el promotor de los derechos de los niños y niñas adolescentes, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Porque hay un montón de adolescentes también y jóvenes donde no están pudiendo ser colocados en un lugar, ¿no? Muchas veces escuchamos en voces de académicos o de personas que también representan a determinadas instituciones que ellos abandonan los centros educativos, se desafilian del liceo, de la escuela. Bueno, hay estas adolescencias y estas niñeces, no son todas iguales. Hay que trabajar de la singularidad también. Y de la singularidad que tiene que ver con toda una historia de vida que puede estar atravesada por distintas formas de violencia basada en género, violencia sexual, explotación sexual. Esta violencia vicaria también, que lo vemos y que está cada vez más presente. En el informe de CIPIAP del 2024 los números son alarmantes y eso lo tenemos, está claro. ¿Qué hacemos con todas estas adolescencias que por determinadas situaciones de la vida o también por esa estructural que después genera daños a nivel cognitivo, a nivel de desarrollo? ¿En qué lugar la vamos a poner? ¿En qué centros educativos? ¿Tenemos propuestas educativas que realmente se adecúen a estas realidades y a estas singularidades? Yo creo que no. Yo creo que no tenemos políticas públicas que puedan dar de forma asertiva respuesta a estas situaciones que están. Entonces, lo que hoy vemos es la bomba. La bomba ya estalló. ¿Qué nos pasó que no pudimos desactivarla a tiempo? Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, compañeros, este es el aporte acerca de las violencias en las juventudes. Seguiremos recorriendo, por supuesto, Montevideo para seguir hablando de este tema. Aprovecho que estás en la calle, JP, perdóname, pero me ramifico un segundo. ¿Sigue friazo y ya no llueve? No, en este momento, Jorge, cae una leve garúa aquí sobre la capital. Leve, es una capita nada más. Sí, hay mucho viento y, por supuesto, de a rato se incrementa la lluvia antes de salir al aire. Llovía mucho justo a la hora del móvil paró, así que bueno, aguardaremos el próximo llamado. Bien, esperemos que haya suerte en el que viene, entonces, y no te mojes mucho. Ya seguimos contigo para abordar el tema desde otro ángulo. JP, mil gracias, querido. Hasta luego. Ahí estaba Juan Pablo Rodríguez. Bueno, Jimena dijo muchas cosas, y aprovecho para aclarar al aire que tomamos el episodio de Nuevo Centro como un hecho disparador de reflexiones. Esto fue el 29 de abril, han pasado varios días, se ha hablado mucho del tema, pero podemos ir, creo yo, con un poco de viento a favor, podemos ir de lo particular a lo general. Decía, voy contigo, Nilia, decía Jimena, estos fenómenos no son nuevos, entiendo que ni en Uruguay ni en el mundo. Y decía también que los adolescentes a veces, estando excluidos por la sociedad, lisa y llanamente, buscan un lugar, buscan una forma de ser y de ser alguien. Sobre esos aspectos, ¿qué nos podés decir? Bueno, sin duda que el reconocimiento es una dimensión antropológica, humana, y las búsquedas de reconocimiento son cuestiones esenciales y que marcan evidentemente a cualquier sujeto, cualquier actor.
En la adolescencia eso es una pregunta existencial, quiero ser visto, quiero ser reconocido. Es una edad sensible. Es una edad sensible. Ahora es una edad que se construye en distintos ámbitos. Cuando decimos las adolescencias, esa noción de pluralidad no deviene solamente de una representación política, sino de un hecho social, y es que hay diferentes experiencias de la adolescencia. En educación, por ejemplo, los estudios marcan que cada vez es más difícil que nos encontremos, no ya en el jardín de infantes, sino al final de nuestro trayecto educativo en la universidad, los que somos diferentes. Y esa diferencia está marcada por la desigualdad, y lo que nosotros tenemos son distintas formas de transitar la adolescencia en los contextos en Uruguay, en distintos países, y esas distintas formas siguen marcadas por la desigualdad, es decir, por la diferente posibilidad de acceder a vivienda, educación, a bienes básicos de consumo, y eso en cuestiones subjetivas tiene que ver, por ejemplo, con desiguales reconocimientos, un respeto desigual, los distintos sectores gozan de diferente prestigio social. Eso va a marcar a una adolescencia que justamente quiere ser reconocida, y eso es común a todos, pero que precisamente está en permanencia bajo una mirada diferencial que se tramita hoy en día, ya no a través de los medios de comunicación, como se decía hace 20, 30 años, la representación de la sociedad en los medios de comunicación, sino también a través de las redes, que tienen la característica de ser un fenómeno en el cual hay mucho más protagonismo. Entonces, cuando yo hablaba de cultura y en relación a lo que tú me preguntabas recién, qué cosas ya existían, creo que tenemos una particular composición de fenómenos del pasado y del presente. Hace 30 años aproximadamente ya encontrábamos estudios que señalaban una fusión en el fenómeno de la violencia entre características sociales y económicas, por ejemplo, la segregación territorial, que hoy es un hecho en Montevideo. Jimena hablaba del trabajo de relatos de muerte que hicimos con el equipo, también el año pasado con el equipo de Violencias y Juventudes en América Latina, mapeamos voces de las adolescencias y la vivencia de violencia, volvimos a ordenar datos estructurales y la segregación territorial en Montevideo es un hecho. Gran parte de justamente los estudios contemporáneos de la violencia muestran que la emergencia de fenómenos masivos importantes a nivel de juventudes tiene que ver con la segregación territorial, o sea, en la cual justamente encontramos condiciones que favorecen el conflicto, el odio, el malestar, que los radicalizan, y a eso se suma el espectáculo de la violencia como protagonista en los medios, que hace esta suerte de círculo vicioso en el cual existir eleva estatus. Existir por vía de la violencia es algo que en los medios se difunde y que en las redes se redifunde, y la fusión de los fenómenos es lo que este evento en concreto, pero en general, tenemos que focalizar y comprender para poder desarticular esta forma de violencia que anuda cuestiones viejas y tradicionales, no interesantes de decir, segregación, desigualdad, pobreza, con cuestiones que tenemos que repensar. Reconocimiento, subjetividades, redes, celulares, convocatorias masivas, y esa fusión es lo que hace al desafío para que podamos comprender el fenómeno, porque sin comprensión no vamos a tener más que la misma respuesta de la que recién hablábamos, que es la represión, el control, y que no es una respuesta, es control. Y además es una respuesta violenta. Por lo tanto, más allá de que efectivamente el Estado tiene que garantizar la seguridad y es el que hace uso legítimo de la violencia, los fenómenos masivos son peligrosos para todos los actores que están en la situación. Por lo tanto, hay que tener una reflexión sobre las formas de bajar los niveles sociales de violencia, de conflicto, de odio y de incitación al odio de distintas maneras en la sociedad. Y ahora vamos a eso, a ideas a futuro, porque entiendo que se puede,
¿Entendés que se puede? Ya desarrollamos, no me quiero adelantar. Bruno, sobre todo esto que estábamos conversando y sobre lo que decía Jimena. Por suerte tenemos gente como Jimena y Nilia y otros compañeros, colegas, compañeras, docentes que creen que sí hay esperanza, digamos, en realizar cambios profundos en la sociedad. ¿Hablas en tercera persona, vos no? Sí, yo me incluyo también. Estás en el cuadro de la esperanza también. Claro, estoy en el cuadro de la esperanza, sí. Principalmente porque, bueno, trabajamos en instituciones educativas donde ingresan, en el caso del Instituto Superior de Educación Física, 800 jóvenes a pensar que un futuro educativo, digamos, como parte de su trabajo. Oye, y que aunque no estén en los noticieros, están ahí. Viven, hacen lo suyo, hacen su camino. Y justo me hicieron acordar que hace poco un grupo de estudiantes que ingresó este año nos pidieron, como trabajamos justo con judo, luchas, etcétera, con un grupo de compañeras y compañeros que tenemos unos proyectos, me pidió un espacio para encontrarse a luchar, ¿no? Fijarse cómo también los jóvenes pueden interpretar de diferentes maneras, ¿no? Jóvenes que venían, unos del Muay Thai, otros del boxeo, otros del judo, del jiu-jitsu, querían un espacio para experimentar corporalmente las luchas, ¿no? Sería, digamos, es algo súper interesante, además de que tenemos algunos proyectos que trabajamos con niños durante muchos años en Casaballe, en Malvin Norte, y ahora en el CEDEC, en el Centro de Deporte de Combate. Seguramente me vi con el equipo de La Esperanza, digamos, como respuesta. En cuanto a lo otro, lo que venían diciendo... Perdona, antes de cambiar a lo otro, porque ahí, viste que muchas veces creemos, los ciudadanos, que desde el sentido común sabemos verdades que son un disparate, o capaz que a veces sí. Entonces, tiene que ver, según tu experiencia personal, también la adolescencia con una canalización importante de energías que se pueden canalizar encontrándose en la plataforma ahí a las afueras de un shopping para pegarse de forma muy violenta y dañina, o se pueden canalizar, como decías, en un encuentro de luchas con reglas de sano deporte. Claro, ¿Tiene que ver con eso, con que hay es... una energía que hay que canalizarla o de una manera o de otra? Hay dos cosas. ¿Cómo el mundo adulto miramos a los jóvenes? Sí, por eso te hablo de prejuicio y me hago cargo. Históricamente los jóvenes eran los que consumían droga, en un momento los que consumían videojuegos, ahora los que consumen redes sociales, y todo eso que hacen los jóvenes está mal. Digamos, el mundo adulto estructura un sentido común de cómo los jóvenes desperdician su vida. Digamos, esto no es de nuestra generación, así que quédate tranquilo. No, de eso sí no me hago cargo. Hasta ahí tanto no llego, tan carcamán no estoy todavía. Por otro lado, es desarticular esta cosa de la relación de la policía o de los aparatos represivos del Estado, es la seguridad e inseguridad, ¿no? Digamos, ese dualismo hay que desarmarlo un poco, digamos. Puede haber estrategias de pensar la seguridad que no son solamente a partir de mayor seguridad. Por ejemplo, el ejercicio que hicieron los ingleses en los estadios, además de aumentar los precios de las entradas, de exclusión de grandes contingentes poblacionales de esa manera, no es que estoy defendiendo el caso inglés, es pensar en que tienen que vender hasta la última butaca. Y vender hasta la última butaca implica pensar en el cliente, es decir, pensaron en el hincha como un cliente. Y por lo tanto, que cuidar a la persona que viene en silla de ruedas y que tenga un lugar a gusto donde movilizarse y ponerlo ahí, ¿no? Esa es una forma de pensar de otra manera la seguridad. Pienso en el cliente, ¿sí? Porque es el que me va a dar rédito económico. De hecho, en Brasil se dio este fenómeno de grandes contingentes de jóvenes que ingresaron, se habla un promedio de 15 millones de jóvenes que aumentaron su nivel socioeconómico en los gobiernos de Lula y Dilma. Estoy hablando del 2013-2014, previo a los Juegos Internacionales, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y Juegos Mundiales, y empezaron a consumir, digamos. Empezaron a ir a los shoppings, empezaron a ir a los supermercados que antes no podían, básicamente, ¿no? Estos 15 millones de jóvenes que mejoraron su estatus socioeconómico también se convocaron por redes sociales y formaron una cultura que se les llamó roleciños, que pueden buscar rápidamente en YouTube. Hay varios videos. ¿Se convocaron para pelear, decís? No, se convocaron para consumir. Se convocaban y caían 3.000 jóvenes en un shopping y compraban cosas. Digamos, compraban gorros, compraban camisas, ¿no? Estaban queriendo acceder a ese estatus de lo que decía Nilia, de otra identidad, de mostrarme que yo puedo hacer esto, porque sabemos que las marcas también dan estatus. Ahí hay una manera de pensar la identidad juvenil, ¿no? Porque
hay algo bien interesante en esto que decía Nilia. Hay muy pocos lugares donde mostrarnos, donde puedo decir yo lo que soy. ¿Sí? En el liceo en general es muy difícil esto, porque en general tengo que atenerme a lo que dice el profesor, la materia, la institución educativa. ¿Dónde lo encuentro? Y bueno, en general hay instituciones que no son del Estado o que no son del Estado de las más formales, ¿no? Capaz que en los centros juveniles, capaz que en los clubes deportivos, en las hinchadas, capaz que en organizaciones de amigos en las redes sociales, ¿sí? Ahí capaz que me puedo mostrar quién soy y me identifico más con un joven que con un profesor. Esa batalla que pasa entre generaciones, que le llamamos educación, que es, digamos, básicamente pasarle un conocimiento cultural de una generación a otra, una serie de valores, a veces se fractura y eso tenemos que reconocerlo porque pasó históricamente. Pero es una oportunidad también en esto del cuadro de la esperanza para hacer cosas que las generaciones anteriores no hicieron. Y ahí hay una serie de dispositivos que funcionan incluso del Estado, que no son capaz las instituciones más conocidas, pero de las cuales tenemos que tomar ejemplo. Y, por ejemplo, los centros juveniles, las organizaciones sociales que trabajan con los jóvenes que están en situaciones más vulnerables. Por ejemplo, Cultura de la Intendencia de Montevideo tiene un dispositivo que se llama Complejo Municipal Sacude, que seguramente lo conocen. Claro, sí. Bueno, que ahí es un espacio de participación muy importante para los jóvenes. Yo justo me tocó trabajar por la práctica preprofesional y ahí tenemos una comisión puente con las diferentes facultades. Y los jóvenes tienen voz y voto en ese lugar, ¿no? Tienen representantes en la Comisión de Cultura, Sacude Cultura, Salud y Deporte, y hay un ejercicio de la participación que es diferente. Entonces, hay alternativas que nos han mostrado la propia sociedad civil organizada, que no es la represión, digamos. El tema es por qué política optamos ahí, ¿no? Y pensando en esto que planteas, Bruno, cuando las y los jóvenes, las y los adolescentes optan por esos caminos no violentos, o por ir a hacer deporte, o por jugar al ajedrez, judo o lo que fuere, o tocar la guitarra. Dentro de los núcleos sociales, y con esto voy a vos, Nilia, también, y hablando de derribar prejuicios o no, pueden correr el riesgo de ser vistos como palomas o señalados como, mirá el que toca la guitarrita mientras los otros están agarrando a trompadas. Disculpen la coloquialidad, pero quiero plantear el tema claro, ¿no? ¿Puede suceder eso? ¿O también es un prejuicio de los que miramos de afuera y no, tienen una vida tan plena y un reconocimiento social y un encontrarse a sí mismos igual o más pleno los que toman por caminos pacíficos? La pregunta es si pueden ser vistos como palomas por quién, ¿no? Claro, Porque, por un núcleo que puede convertirse en dominante frente... Pueden ser los propios padres, podemos ser los propios padres. Yo me refería a sus pares, pero claro. Insisto que estoy poniendo arriba de la mesa posibles prejuicios a ver si se desmontan o qué. Pueden ser sus propios compañeros, obviamente. A mí me parece que el ejercicio que tenemos que hacer ahí, porque la adolescencia tiene estas características de pensar en dónde me puedo mostrar, pensar con quién me puedo juntar, ¿no? Y pensar que por lo menos desde el Estado, desde las políticas públicas, podemos dar una gran gama de posibilidades para ese estar, para ese juntarse y poder erradicar los tipos de discriminación que siempre van a haber, ¿no? Siempre va a haber todo tipo de discriminación. Pero yo me pregunto, por ejemplo, creo que lo decía la entrevista, la ley de violencia de género aprobada en 2017, ¿la estamos aplicando en todas las instituciones? Ahí tipifica 18 tipos de violencia. ¿Las conocemos? ¿No? Las conocemos los adultos, las conocen los jóvenes. Les hemos dado a los estudiantes cuando entran en primero de liceo, esta es la ley de violencia basada en género. Porque hay violencias ahí que exceden la cuestión del género a veces, ¿no? La violencia económica puede ser hacia un niño, hacia un par también, ¿no? Digamos, pero me parece que es una ley ejemplo para pensar este tipo de discriminaciones. Porque decirle al otro que es un paloma, entre amigos lo decimos bromeando, pero alguien lo puede pensar como algo violento. Entonces, me parece que el ejercicio ahí es que esa violencia o ese paloma siempre va a estar, ¿sí? Digamos, el decirle al otro, el adjudicarlo al otro un término. Porque la adolescencia es esa situación entre amores y odios, ¿no? Uno escucha a los jóvenes decir, esto lo amo, aquel lo amo, y aquel lo odio, ¿no? La cuestión es cómo mostramos caminos intermedios de que la adultez no puede terminar siendo un amor-odio, digamos, ¿no? Sea en la militancia política, sea en cuadro de fútbol, no puedo odiar al de enfrente y amar al de mi cuadro solamente. En los estudios sobre fútbol interior pasa mucho de que los cuadros opuestos se agarran las piñas en la cancha
y afuera son primos y hermanos y tíos, ¿sí, no? Entonces, digamos, ese tipo de rivalidad amor-odio es algo que hay que desentramar de seguridad e inseguridad. Me parece que tanto las ciencias sociales como las políticas públicas, como las organizaciones sociales deberían estar trabajando sobre ese desarmado, ¿no? Que la cuestión no es vendo amor, vendo odio, vendo seguridad, vendo inseguridad. Ahí los medios de comunicación tienen mucho que ver en la venta noticiosa, digamos, de cómo desarmamos esos binomios. Antes de cambiar de tema, Nilia, medio minuto de esto que prometí ir a vos. Bueno, nada, me parece que hay que ver niveles, ¿no? Me parece que este primer nivel que yo apuntaba al inicio es fundamental, el aumento de todas las formas de violencia, violencia doméstica, violencia en jóvenes, tiene que ver con indicadores y con un modelo general macroeconómico, o sea, vivienda, salud, transporte, tienen que ver con esta cuestión que concentra las desigualdades en territorio y se asocia a la emergencia de violencias, y además es en los territorios justamente donde hay más jóvenes y niños en los cuales se produce muchas veces la radicalización de formas de violencia. Hay otros niveles que debemos visualizar. El primero es el de las instituciones. La solución que encontraron las sociedades modernas para regular, son las instituciones educativas, de seguridad, policiales. Entonces, todo lo que tiene que ver con las dinámicas de afiliación o de desafiliación, o sea, estar o no estar en la educación, tener o no tener salud, el tipo de trabajo de la policía, es el segundo gran capítulo estructural que hay que ver, que hay que rever. Hay violencia en las instituciones, hay malestar en las instituciones, pero las instituciones las tenemos que seguir defendiendo y que los adolescentes y la sociedad sigan inscriptos en las instituciones es un segundo paso fundamental. El tercero es el nivel de las políticas locales, que creo que es justamente el que puede desarticular, sumando a los anteriores, esta cuestión tan difusa de la red. Este nivel de las políticas locales al que me parece que apuntaba Bruno, donde nosotros podemos tener una gestión del deporte, del cuerpo, de la cultura, que complemente la de las grandes instituciones y la cobertura, es el nivel donde podemos tener una actuación más visible, porque las demás son de largo plazo, necesitan apuesta o sufren la desestructura del modelo neoliberal, el impacto de la falta de inversión, y bueno, eso no lo vamos a resolver mañana, pero tenemos que darlo vuelta. Creo que es en el nivel de lo local y de la regulación, porque las instituciones tienen la propiedad de regular. Las redes, justamente, esta cuestión de la convocatoria a través de redes, nos muestra la emergencia de espacios no regulados donde precisamente el sujeto, el odio, el vínculo violento se canaliza inmediatamente y de forma masiva, sin control. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo hacer para regular estos espacios que actúan hoy como catalizadores del odio, del cuerpo, de la inmediatez, que aparecen a los ojos de los otros como causados por los adolescentes cuando ninguno de los componentes del escenario lo generaron los adolescentes, ni el centro comercial y su espacio, ni el uso del espacio público, ni la red, ni las dinámicas anteriores de, vamos a decir, culturales que radicalizan estas cuestiones. Y eso es lo que nos interpela. Estamos colocando en los adolescentes los resultados de la desigualdad de la sociedad. Y hay gente que te dice, pero los disculpás, no atendés a la responsabilidad. No tiene nada que ver con eso. Reconocer que los adolescentes expresan la violencia de un modelo no significa desistir de educar. Ya tendremos tiempo para un epílogo en este rincón, Maite. Bien, y hablando de diferentes formas de violencia, mañana se cumple un año de la muerte de Nacho Suárez intentando saltar una reja en el Campeón del Siglo. Según la familia, un comunicado que publicaron, la causa de muerte de Nacho fue represión policial. Volvemos contigo, Jota, para hablar sobre este tema. ¿Con quién estás? Contanos, buenas noches nuevamente.
Maite, Jorge, los vuelvo a saludar en la noche, esta vez desde SERPAJ, desde el Servicio de Paz y Justicia, que aboga por los derechos humanos desde el 1981 aquí en nuestro territorio nacional. Y estamos con Micaela Benavente y con Rodrigo Rey para saber más acerca de qué está este caso de Ignacio Suárez, el hincha de Peñarol, que como bien dijiste, Maite, varios testigos han dicho que falleció luego de una gran golpiza que también recibió de la policía hasta quedar inconsciente. Micaela, gracias por recibirnos. Bueno, cuéntanos cómo trabajan con estos casos de violencia, que tengo entendido que no es el único que tienen. Sí, bueno, desde el espacio de asesoramiento de violencia institucional que tenemos acá en SERPAJ, el caso de Nacho no es el primero que tenemos en torno a la violencia en el deporte. Ese mismo fin de semana, hace un año, también se dio en los festejos del cumpleaños de Nacional un caso con un hincha que fue reprimido por la Republicana. Un caso que se está investigando. Recibimos el archivo por parte de la Fiscalía, pero luego de haber solicitado judicialmente el reexamen del mismo, la Fiscalía decidió que iba a seguir adelante con la investigación. En el caso de Nacho, bueno, estamos siguiendo también, recolectando todas las evidencias que son necesarias para el mismo. Como lo hemos dicho en varios medios, nos faltan algunos testigos por diligenciarle los testimonios. Le hemos presentado a Fiscalía todo lo que tenemos a mano nosotros. Le presentamos también registros fílmicos y esperamos que la Fiscalía empiece a darnos respuestas a lo que sucedió con Nacho. Ayer mismo fuimos invitados también por la Barra Ámsterdam a un homenaje que se le hizo a Nacho en el Campeón del Siglo. Fuimos a acompañar también a la madre, Claudia Gularte, que está pasando por un momento muy duro. Imagínense, ahora, mañana es un año de la muerte de Nacho. Y el compromiso que tiene la hinchada de Peñarol nos hace también luchar más porque haya una respuesta por la muerte de Nacho, porque Nacho no murió, no falleció, a Nacho lo mataron y lo mató la represión policial. Rodrigo, ¿en qué está judicialmente este tema? ¿Cuál es el relato que ustedes tienen? ¿Y qué es lo que está haciendo la Fiscalía? ¿Está un poco adormecida? Desde su punto de vista, ¿cuáles son los pasos a seguir en este tema? Bueno, primero una aclaración preliminar. En los casos de violencia institucional, los investigados muchas veces son institucionalmente los investigadores. Eso genera que haya defectos de imparcialidad, es decir, sesgos de imparcialidad en el tipo de pregunta que se le hace al funcionario policial que está siendo investigado por un hecho de violencia por parte de otro funcionario policial. El problema es justamente cuando la Fiscalía solo toma en cuenta ese tipo de evidencia que produce preliminarmente la policía. Si solo tomáramos en cuenta la evidencia que produce preliminarmente la policía, no existiría la violencia policial, porque la policía dice justamente que trató de asistir, que hubo una previa agresión de la persona, que hubo una situación de resistencia de arresto, que hubo una situación de desacato. Digo, esto no es una crítica estructural, es una constatación empírica. La policía, las diligencias preliminares, tiende a generar un blindaje en esas evidencias primarias que incorpora la carpeta. Y el fiscal, por ahora, se está guiando en esas coordenadas. Eso no es una investigación. Hoy en día, el grueso del material que está incorporado a la carpeta es investigación policial. Pero si estamos investigando a la policía, no parece muy consistente que esa sea la única fuente. Entonces, como el director de la investigación es el fiscal, nosotros creemos que hay que empezar a diligenciar otro tipo de prueba. Por ejemplo, los 15 testigos que nosotros convocamos a declarar, de los cuales ya incorporamos 5, y los 5 convergen con diferentes palabras y ángulos y puntos de vista, en que a Nacho no lo asistió nadie, que a Nacho lo golpearon, que coincide con un hematoma que fue constatado en la pericia, y que a Nacho le hicieron una llave, que a Nacho le practicaron violencia y que a Nacho lo desgarraron, que a Nacho le provocaron un shock hipovolémico y que por eso tuvo un paro cardiorrespiratorio. Pero Nacho no buscó este destino. Y es importante que sepan que se esté investigando y que esto no avance se explica porque solo estamos utilizando e invocando las evidencias de la policía. Y en violencia institucional, si uno pretende resolver los casos con la evidencia que incorpora la policía, bueno, ya sabemos lo que pasó con los crímenes del pasado reciente. La fórmula va a ser la impunidad, ¿no? ¿Y qué es lo que hace falta para que la justicia tome en cuenta estos atenuantes, lo que ustedes están marcando, estas evidencias? Y te diría que desde un punto de vista estructural, una reforma del sistema de justicia, necesitamos tener una policía de investigación judicial independiente. Eso como
primer punto. Pero en estos casos lo que necesitamos es que el fiscal cruce analíticamente las declaraciones de los policías que dicen: llegué en el minuto antes, justo cuando estaba ensartado en la reja y justo ahí quise practicarle una maniobra, con 4 testigos que en ese mismo segundo dicen que ese policía que dice asistir en su declaración, en realidad lo está ahorcando. No es muy difícil, es sentido común. Las investigaciones judiciales, metodológicamente, es un producto como cualquier otra investigación. Es constatar hechos y afirmaciones, nada más. Entonces, si no cruzamos la prueba, va a ser muy difícil tener una respuesta distinta a la versión de la policía. Nosotros no decimos que la policía tenga que nosotros tengamos la verdad de la historia, pero sin duda alguna no se puede investigar violencia institucional con las evidencias preliminares de la policía, que quiero aclarar, son actas de 2 párrafos. En 2 párrafos dicen fuimos a asistir, y si vos archivás una investigación con 4 actas que en 2 párrafos dicen nosotros fuimos a asistir, la fórmula es la impunidad. Micaela, ¿cuál es la información que el Club Atlético Peñarol institucionalmente ha brindado? ¿Ha colaborado con esto? Bueno, justo en el día de ayer, en torno a todo lo que fue el homenaje, vimos una declaración de Ruglio, el presidente de Peñarol, que dijo que él había estado colaborando activamente con todo lo que era lo que se requería para llegar a la verdad, ¿no? La realidad es que lo único que hizo Peñarol fue presentar las cámaras del día del hecho, pero hay mucha evidencia que le querríamos solicitar o que falta también presentar por parte de la dirigencia de Peñarol, que incluso estamos evaluando pedir una reunión con la comisión directiva de Peñarol para que muestren esto que dijo Ruglio, de que quieren participar activamente, que nos lo demuestren y que vengan realmente a aportarnos lo que falta. Nos faltan las cámaras corporales de la seguridad privada que tiene Peñarol en el campeón del siglo. Hace falta también el mapa de cámaras. Sí, nos hace falta el plano de cámaras porque queremos tener la certeza de que todas las cámaras que están y todas las imágenes que están en la carpeta abarcan la totalidad de los puntos que tenían cámaras en el campeón del siglo. No queremos sembrar con esto ninguna suspicacia, pero queremos tener el plano de cámaras. No solamente, digamos, el espacio E y F donde sucedió en la Catal, digamos, si era el plano de cámaras de todo el campeón de siglo, y también queremos saber si cuando se removieron los pinchos, en un ejercicio de prevención, se hizo una protocolización notarial con planimetría para medir la magnitud de los pinchos, porque si no destruyeron evidencia. Entonces queremos saber si eso fue preservado o no, porque ya de por sí perdimos una oportunidad para hacer una reconstrucción de los hechos seria y sustentable. Pero más allá de eso, no le adjudico atribuciones. Queremos saber por qué no lo notificaron en la investigación, por qué removieron los pinchos que mataron a Nacho y no lo notificaron en la investigación. ¿Fue responsable de removerlo? Sí, pero no era la forma. Entonces nosotros le pedimos también a Peñarol que aclare ese episodio. Bien. Rodrigo, Micaela, les agradecemos y desde TV Ciudad siempre a la orden. Y bueno, quedamos a la espera de más novedades en este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros, volvemos con ustedes allí a los estudios. Esto es Lo que se sabe. Agradecemos a la gente de Serpaz, por supuesto, que nos recibe aquí en su casa. Gracias, JP, y hasta el domingo que viene para vos. Decíamos, breves epílogos en el programa de hoy. Nilia Viscardi, con lo que quieras. Bueno, pienso que la situación es compleja porque somos una sociedad de los grandes números, que genera efectos masivos, pero que responsabiliza a los individuos y a nivel individual las respuestas no son eficaces. Por ejemplo, nosotros tuvimos con lo de Nuevo Centro una redifusión de videos que todo el mundo miraba con la lógica Big Data, con la lógica me gusta, que los propios adolescentes canalizan y están con este narcisismo que generamos, de la pantalla, de la mirada permanente, con el riesgo frente a la exposición del cual no protegemos a nadie. Todos estamos generando datos de nosotros mismos, pero culturalmente hay algunos que tienen más condiciones de comprender lo que hacen cuando suben un video de sí mismos que otros. Por eso la protección a la exposición y las respuestas colectivas, que son las instituciones y la integración, son las formas que tenemos de hacer retroceder esta violencia social masiva. Hoy en día están primando las voces que reclaman respuestas individuales, familia, represión, control, y esas voces lo que parecen no comprender es que este control o este castigo no generan impacto sobre las cuestiones que causan y sobre todo amplifican la violencia
y que tienen que ver con la segregación urbana, con la no regulación de la red, con el mercado informal, con cuestiones culturales que se dan en los territorios y que estas dinámicas aumentan en permanencia. Por eso uno de los cambios tiene que ser, entre otros, cultural, mediando justamente las condiciones que los adolescentes tienen de generar un proyecto y un futuro, cuestión que hoy en día está muy lejos de las posibilidades de muchos adolescentes. Bruno. Yo me quedé pensando en el caso de la convocatoria por redes sociales. Y bueno, hay países que generaron su propia red social para tener un control sobre los intercambios, ¿no? Y hace poco tuve una cuestión de hackeo telefónico y fui hasta delitos informáticos. Y bueno, me dijeron que con la empresa que yo uso para mandar mensajes, una empresa conocida de color verde, para no dar nombres, ellos no tienen en general respuestas para intervenirla. Porque rápidamente, si uno ve una alarma, podría haber hackeado las cuentas el propio Ministerio del Interior y decir, bueno, ante este intercambio por esta red social, cortamos acá y vamos a las casas y vemos qué es lo que está pasando porque están convocando gente para pelearse, básicamente, ¿no? Y esto no estamos de acuerdo. Eso por un lado. No estoy pidiendo más control, estoy diciendo, hay maneras de prevención mucho más prácticas, digamos, que habría que discutir al menos con esto de las redes sociales. Creo que venimos con la discusión muy atrás, incluso con la cuestión de la inteligencia artificial. En eso estoy totalmente de acuerdo con Ilia. Y el caso del hincha de Peñarol, a mí lo que me pasa es que es un tema de seguridad también, de cómo pensamos la seguridad. Ahí pasó de ser un tema de seguridad a alguien que estaba cometiendo un delito, digamos, que quería saltar a un tema de seguridad de la persona para que no se lastime, digamos, ¿no? Ahí había que llamar a una ambulancia o saber primeros auxilios, no seguirlo reprimiendo arriba de la reja, digamos, porque la toma que se le hace y los golpes es básico de la represión, ¿no? Lo estaban arrancando para que es lo que dice la pericia donde se lastima. Entonces me parece que también cambiar esta perspectiva de la noción de seguridad, de pensar más en qué es lo que le está pasando a la persona. No sé si la respuesta es pensar en el cliente en términos económicos o pensar en la salud de la población. Yo diría que podríamos arrancar por los derechos humanos, como decían los compañeros. Bruno Mora, Ilia Viscardi, gracias, como siempre. Nos reencontramos en cualquier momento. Y con ustedes el domingo que viene, Sarasola. El domingo que viene, quédense en la pantalla de TV Ciudad, que se viene Ideas Cruzadas con el gran Ricardo Piñero. ¿Y sabés con quién es? Mirá, te digo uno de los que viene y adivinás el otro. Eduardo Larbanois. ¿Carrera? Sí, chao. Bueno, chao.